corazón. Oye, sudamos bastante. Deliciosa. Hola, chicos. Hola. ¡Ey, mamacitas! ¿Qué ¡Mamacita! tal mis verlas? ¡Mamacita! Nosotros la ¿Ahora sí nos escuchas o qué? ¡Ey! ¿Nos escuchan? Sí. A ver, con cojones, con cojones. ¿Qué más, mamacitas? Hola, ¿Qué tal reina. todo? Ahora sí se escucha. Hola. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? Bien, bien. Chicas, hoy es un día importante. A lo mejor van a elegirnos algunos de Están de nosotros, blanco y así que- negro algunos. Hoy les ¿no? toca Están elegir a como ustedes, que por vacíos. favor, les toca a elíganme, no me ustedes. quiero Bien, sentir sí. solo. Hoy les toca a ustedes. ¿Pueden modelar para nosotras? A ver. Obvio. A ver, Ustedes tienen que primero. elegir. Venimos placenteros. A ver. ¿Qué tal durmieron las mujeres más hermosas de Latinoamérica? se escucha. Oye, una pregunta. A ver, yo sé que esto les va a sorprender, pero yo quiero mandarle un beso especial a Shirley desde aquí. Ahí está el corazoncito. Me sorprendió un poco porque de momento pensaba que estabas inclinado por Mare en algún punto. También. Vi algo que no me esperaba, ¿sabes? Sentí más conexión con ella. Yo no te llamaba la atención desde el principio. ¿Cómo estás? ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Es importante que tengan en cuenta que en este programa cualquier cosa puede pasar. No te voy a ayudar en eso, porque realmente no veo un cambio en ti chido. Y yo traje algo para que lleves. Aquí cada quien muestra lo que es. No te estoy reclamando, te estoy diciendo, me estoy acercando a ti, te estoy diciendo, oye, no me gustó que me digas. No, es que sí voy a opinar, porque en esta casa vivimos todas. No, güey. Y voy a opinar. No Lo pienses que en sí, una estupidez. se la pasó abrazando a Mare y que le pegó una nalgada. Ay, yo no sé qué hacer. Mare, yo soy así, dile que yo soy así. Los triángulos amorosos. ¿Sabes cuál fue el problema aquí? Conmigo no No tuvo quiero ninguna saber. falta de respeto. Entonces, ¿para qué opinas? Y lo escogí porque realmente no sabía a quién escoger. Ni cuartos ni quintos, suficiente con un triángulo amoroso. Quiero conocer personas, pero no quiero cometer el error que para mí está cometiendo Mare y Andrés. Pues vale. Yo dije que sí. Yo no me ¿Quién fue la que dijo que sí? Yo me guardo el secreto. ¿Quién dijo que sí? ¿Quién dijo que sí? A ver, yo sé ¿Quién que, dijo esto, que sí? yo sé que esto les va a sorprender, pero yo quiero mandarle un beso especial a Shirley desde aquí. Ya. ¿Cómo amaneciste hoy? Bien, feliz, la verdad, con una sorpresa bonita. Me alegro que te haya gustado. Para él, la sorpresa para él. ¿Tú no Para te él, has es para él. metido? A ver, un besito, a ver, un besito. Hagan un corazón en la pantalla, un corazoncito. Corazón, arre. Hola, No, ya. ¡Ay, yo! ¡No seas fría! Ahí está el corazoncito. Dale. A ver. Complementen. Ahí, güey. Eso ahí. Ella es reservada. Mariela, aquí estamos dispuestos a conocerla, bueno, por lo menos yo, conocer a varias personas. De verdad que Mariela es como tú, es como seria, está bien. Elisa, mira. Triple pantalla. El de nosotros. Más cerca, no. No, tú no vas acá. Sí, yo Tú no vas allá. también, vamos los dos. Mira, te voy a decir Yo estoy algo. conociendo igual que tú. Mira, Yo no vengo a perder tiempo. te voy. Yo también voy a montar la película, yo también voy a montar. No hay break. Le machearon en la pantalla a Austin con Andreina. ¿Cómo ves eso? Yo Tú creo sabes- tú que sabes- Austin tiene interés por Andreina. Él tiene interés por Andreina. Yo creo que él la llamó a ella a la cita ayer. También yo. Pero ¿sabes qué tiene Andreina? ¿Qué? Que
pega con él porque él canta, tú sabes, como que el mismo giro. Sí, con Panamá. No, con Austin. Ah, bueno, pero Panamá también canta. Panamá se le queda chiquito a Andreina. Panamá no tiene para llegarle a esa chica. Queda como que más joven. No, más pequeño. Miguel no tiene para llegarle. O sea, él es muy noble. Ok. Le falta calle. Sí. A Miguel le falta calle para llegarle a ese tipo de chica. Como que cuando salen cosas solas porque cada quien tiene su personalidad, pero hay veces que se siente como que, como Dondai queriendo ganar mi amor forzado. O sea, entonces ya nos... Sí, o sea, sin ser mala, yo detesto pelearme ni nada, pero ¿qué te diré? O sea, son muchas cosas que tengo en la cabeza, entonces quiero como alinearme un poquito antes de emitir un comentario. Estábamos hablando de Elizabeth. Elizabeth, ella es de Ecuador. Ella tiene su hija allá. Yo no quiero cambiar mi estilo de vida completo para allá como tal. ¿Por Sí. qué crees que es riesgoso? No es que es riesgoso, a mí no me da miedo el cambio. ¿Y aquí vas a decir? Es que realmente lo que dijo fue como que me chocó eso, porque ella me llamaba mucho la atención, pero me chocó. Te estoy contando, pues te cuento Igual el me da chamo o no cólera. te lo cuento. Igual me da cólera. ¿Te lo cuento o Ya, no? sí, cuéntame. Vale. A ella. Soy tóxica, quiero saber. Hay otra persona, creo yo. ¿A qué otra le gusta? Ah, bueno, a Mare le gustaba. Austin. Sí, Mare dijo que le gustaba Sí, también. porque ya le conté y me puso Pero yo una le dije cara. que no, nada que ver. O sea, el niño le va a llegar como por aquí. Sí, Más el sí, zapato no es que tan se alto. pone, No, le va a llegar como por aquí. Cuando lo abrace, le va a dar la cabeza. Dondai no me gusta para nada. Yo no sé qué es Jorge. ¿puedes creer? Jorge no me gusta tampoco, la No, realidad. Ya lo conocieron. Sí, no. no me gusta para nada. La mujer se da a respetar también. Y desde el primer momento está como que en el lío con él. Está en el jueguito contigo. Ella no se iba a ir con Dondai. Ella iba a estar contigo. Ajá, pero yo sé, pero, o sea, también quería darle la oportunidad para quitarme la piedra del zapato de Dondai, ¿me entendés? Porque Dondai, que por favor, que solo dame una oportunidad, que esto y lo otro. ¿Y por qué mandaste a Austin? Porque Austin también, cuando lo pincharon en la pantalla, ellas estaban hablando de Austin. Tú mandaste a Austin porque tú pensaste que a Austin le gustaba a Mare también. No, yo mandé a Austin porque Mare dijo que le gustaba e incluso hasta hizo una interpretación de que quería estar... algo así, algo así. ¿Vos lo viste conmigo? Justo cuando pusieron la cámara dijeron algo así, tiene caja en los labios, algo así en los labios, no sé, dijeron algo que... Entonces, tú por eso mandaste a yo Austin mandé... pensando, o sea, como que tú lo que quieres hacer es quitarte piedras del camino. Hola, hola. Como ese vestido rojo. ¿Cómo están? Vengan para acá. Llegaste en el mejor momento. Llegaste en el mejor momento para ¿Por que sepas. qué? A ver, trabajo de Seba. A ver, siéntese. ¿Cuál es el trabajo más loco que te ha tocado? Dondai, vengan para acá. Llegaste en el clímax de la conversación. Juan, Vanessa es la chica que me quita la ¿qué estaban pereza. preguntando? A ver, ¿qué estabas diciendo? Chicos, vamos a comenzar. ¿Cómo les fue ayer? Cuéntenme, ¿qué pasó? Fue un día interesante. Yo quiero saber que me expliquen cómo les fue en cada una de sus citas. Aquí estamos en confianza. Yo creo que ya cada quien sabe a quién invitaron, ¿no? Obviamente, ya se platicaron entre ustedes, así que estamos en confianza. Sebastián, ¿cómo te fue? Muy bien, creo que tomé una muy buena decisión. Fue una mujer que todos habíamos percibido en primera instancia como una mujer muy interesante, imponente y segura de sí mismos. Di el nombre, ¿puedes decir el nombre en confianza? Claro, acá entre nos fue Shirley. Ok, me sorprendió un poco porque de momento pensaba que estabas inclinado por Mare en algún punto. Y fue así. También. Y fue así. Brother, ya pare. ¡Hay ocho! A ver, tú tienes que reconocer que es una mujer muy interesante. No, y le pueden ligar todos los 8 que le quedan. Pero ¿qué pasa? Les platicaba a ellos que en cuanto a prototipo, en estos momentos de mi vida, es la que más se acoplaba a mis gustos. Aplaudo eso. En cuanto a términos generales. Ok. Entonces definitivamente dije, la quiero conocer, quiero mirarla a los ojos y pues me di la oportunidad. Tú invitaste a Shirley también. Ridículo. Entonces aquí, ridícula, que hay una competencia. O sea, explícame cómo sentiste que te fue con Shirley. Bueno, yo pienso que me fue muy bien con Shirley. Ella fue bastante clara en cuanto a lo que ella busca. Yo entiendo que también fui bastante claro en cuanto a lo que yo busco. Y ella realmente es una mujer bastante independiente. Me gusta porque significa que es una mujer que
Dicen que detrás de un hombre exitoso hay una mujer que siempre está ahí haciéndole el pushing. Y yo veo que ella tiene esas agallas de querer que su pareja tenga el mismo éxito, ¿verdad? Que ella, y la veo que tiene ganas de crecer. Y eso me llama mucho la atención a mí porque yo necesito a alguien que me quiera impulsar a ser mejor, aunque yo tengo ¿Crees esas que la ganas. edad te juega en contra con Shirley? Total. Estás contestando por Shirley. ¿Cómo que me juega en contra? Pues a lo mejor que te Sí, pueda la ver edad, muy claro. chiquito y Hay a lo una, mejor hay una desventaja, pero realmente eso no me ¿Te preocupa. ofendería si no te escoge hoy para una No, ella cita? está en todo su derecho. Ella está en el derecho a Porque hacer. sé que hay atracción de Shirley por los dos. O sea, ella lo ha Claro. expresado. O sea, no Sí. es como que, pero ahora mismo a lo mejor está interesada en conocer un poquito más a uno de ustedes dos. ¿Quién será? Cuéntanos cómo fue. ¿Qué saber. pasó ayer Cuéntanos cuando tu fueron a la versión. casa de los No, hombres? fue una conversación muy fluida. Yo fui de acompañante con Andreina, ¿no? Llegamos y ella fue la que tomó la batuta haciendo preguntas. Me decían, y yo, no, dale. Yo estaba escuchando. Yo solo Por eso te llevó a ti. O sea, fue utilizada. Me acabo Fue de un dar acto cuenta. de que Sí, fue me acabo de dar utilizada. cuenta. Somos muy buenas Entonces te llevó, señora, Venga para acá. te llevó porque no iba a acaparar con todos, tal vez con Oye, Donday, cuando fuiste a la casa de las mujeres, como que, no sé, te lo estoy preguntando a ti, tú dime qué pasó. Vimos como un movimiento de señores, mano, tarjeta amarilla, no sé. ¿Cómo señores, mano, tarjeta amarilla? Tradúceme. ¿Tarjeta roja? ¿Tuviste tarjeta roja? A ver, no entiendo lo que acabas de decir. No hubo como un intento, como que jugando. No te entiendo. Ok, que le diste una nalgada a Mare. Qué corriente, amigo, qué corriente. Quería ponerlo en bonito, pero no me dejas. Ah. ¿Qué pasó ahí? A ver. Ajá, se escuchó, pero hay que tú me lo expliques. No. Es que, a ver, hay algo que no... Mira, esto es como la máscara, ¿no? El personaje de la máscara. Yo no puedo manejarme serio siempre. Y piensas que eso es gracioso. A ver, no es que parezca, a más de falta de respeto y todo, brother, tú no me vas a echar al fuego. Es mi personalidad. Y no es que la escudo en eso, pero no puedo Por más controlarlo. personalidad que sea tuya, si tú ni me das una nalgada, A ver, la yo- bofetada te va. A ver, pero yo no la pegué, ¿tú sabes cómo fue? ¿Cómo fue? A ver, actúala ¿cómo con fue? alguien. Yo soy Mare, vamos pasando. Eres fea. ¿Por qué? ¡Fea! Vamos a pasar, vamos pasando. En los churritos se parece. Voy pasando, vamos a hablar, Donday. Esto fue así, PR me ayudó. Vamos a hablar, Donday. ¿PR o Perú? Alcánzala, güey, la tienes que alcanzar. La tienes que alcanzar. No te puedo ver como ella, pero Ay, voy a, Dios mío. a actuar. Dale. Por favor. Fue así, ve. Dale. Vamos. Chicos, gracias. Me voy con Mari. Pase, mi amor. Dale, mi amor. Vaya, me espera ahí con el rojo. Dale. Y le hice así. ¿Le hiciste tú así a ella? No, a ella no. Yo me hice a mí mismo. ¿Tú sabes cómo fue? Nomás estoy preguntando. Fue una broma. No fue como, mira, lo proyectaste y todos Nada dijeron. más estoy preguntando. Y el de acá aprovecha el momento para decir, ¡qué falta de respeto! Brother, mis valores son mis valores, tú no vas a cambiarlo. Andrés, ¿cómo te sientes referente a esto? ¿Te arrepientes de haber dado la oportunidad a Donday a tratar de resolver los asuntos o todavía dices, sí fue la mejor decisión para mi pensar? No, porque yo tengo la mentalidad de que así como tiene la energía y tiene muy buena labia y puede decir No cosas es muy... labia. Shh, déjame hablar. Dale, Entonces, como él tiene muy buena labia y tiene buenas palabras y tiene buena actitud y energía y todo, así mismo también él se está poniendo en una posición donde en algún momento se va a caer. Y yo, tú estás esperando que me caiga. entonces, ¿Cómo va esta relación entre ustedes? ¿Ya la riña pasó más allá de Mare? ¿Ya hay algo que a lo mejor les incomoda? Sí, porque lo siento el tono un poquito más ya directo, ya no es tanta risa. lo Los que primeros pasa- días era un poquito más de risa. no, lo que pasa... Hoy va más Lo que serio. pasa es que la estrategia que él está utilizando, así a personal, es lo que acabo de decir. Él está esperando que yo me caiga. Y piensa que me voy a caer. Bro, yo soy Spider-Man. No me voy a caer. Y te lo hablo con toda la seguridad. Mi sentido arácnido está prendido siempre. Él lo acabó de decir. Él está esperando que me caiga. Acabé de hacer algo. Falta de respeto. Brother, los valores Lo que no pasa, los hermano- puedes cambiar por tus palabras. Oye, Andrés, o sea,
tú estés muy interesado en Mare, pero también sé que a lo mejor te puede llamar la atención otra persona. ¿Ahora mismo estás aferrándote a Mare por Donday o realmente es porque hay conexión? No, es porque hay conexión y porque mi cita me fue muy bien ayer y porque conversamos súper bien y todo fluyó. Yo vi que todo fluyó y pudimos conversar, nos relajamos, estuvimos tranquilos y de ahí súper bien y nos despedimos con un abrazo muy caluroso y rico. A mí me dio 4 abrazos. Entonces, fue cogió como la que manito. Yo estoy tranquilo. Yo estoy ¿No te tranquilo. ofendes si no te das cita al día de De hoy? hecho, no, porque ella también está en la posición de poder conocer a todos los chicos que están acá, digamos, y yo decirle que no los conozca sería egoísta. Diego, invitaste a Caroline. Ajá. No, me sorprendió, no sabía. Debo decir, chicos, que yo vi a un Diego diferente. ¿Qué tiene de raro, güey? ¿Qué tiene de raro? Cuéntame, debo decir que Caroline quedó muy sorprendida, para bien. Gracias, qué linda. Cuéntame un poco cómo te fue, cómo te sentiste. A mí- Déjenlo hablar, déjenlo Ajá, hablar, Diego. A mí lo que más me gustó fue la sorpresa. Fue como que, wow. Se me pone la piel chinita de acordarme. Es como que vi algo que no me esperaba, ¿sabes? Y eso me gustó mucho. Mucho. Que eso no es un coqueteo. No, ella no. no. Ella dijo, le dijo lo de Larito, coqueto, y después a mí dijo. Ella le dijo más. coqueteó y ella dijo, Dijo, lo de yo le Larito, dije a él que le que tú coqueteaba eres así con todas. todas. Y le agarró las manos a ella. Y le ahí dijo, ¿ves? Dijo que le agarró las manos a ella. O sea, él a ella. Una Sí, voz. amiga, ¿no te acuerdas? Y dice, te mando dice de que espía le- y tú me vienes. Dice que le agarró las manos y le dijo, qué hermosa eres, qué lindas tus pestañas. A menos que Ay, haya me sido cuando encantan. nos paramos, pero- Y tú la con los palitos. De momento se están aguantando ustedes porque saben que Andreina tiene muchos pretendientes, se prefieren de momento irse por otros lados y no atacar a la misma. O sea, Vane, yo pienso que a muchos les interesa Andreina, es la chica más guapa de la casa. Y por ese lado pienso que, pues nada, mientras yo siga sintiendo esa buena vibra del lado de ella, yo voy a seguir intentándolo. O sea, yo respeto que a los otros tal vez les interese, respeto que a Austin también le interese, tiene todo el derecho de conocerla también, pero nada, mientras yo siga sintiendo lo que estoy sintiendo ahorita, yo voy a seguir por ese camino. Austin, ¿y Creo que tú es lo cómo correcto. sentiste tu cita? Estaba muy sorprendida ella que la citaras. Sí, de hecho estaba muy sorprendida. Andreina es ese tipo de chicas que, muy aparte del físico, maneja una gran personalidad. La verdad que fui más por ahí. Tuve la oportunidad de compartir con ella en el Salón Rojo. Obviamente su reacción era de sorpresa porque no se esperaba en realidad que yo, no sé, la aborde, quiera conocerla o algo por el estilo. Ayer la vida te jugó una pequeña jugada porque Andreina vino para acá y a ti te tocó ir para allá y vi que estabas platicando con Amor. Algo a lo mejor que te llame la atención o estás viendo también otras posibilidades. No, de hecho, cuando Andrés nos mandó a Donday y a mí, lo cual Gracias, me sorprendió, y creo que también a él. Yo no amé a Andrés, brother. Yo regresé y le dije gracias. Déjalo terminar, Palpi, déjalo No te terminar. adelantes, Jorge. Ajá. Fue creo que una oportunidad que se dio de poder ir al sitio de las chicas, donde ellas se sienten muy cómodas, a conocerlas, ¿no? Y de verdad que pensé que estaba en el lugar de los hombres porque se me hizo muy fácil hablar con ellas. Todas ellas están dispuestas, abiertas a conversar, a darme a conocer un poco de ellas, ¿no? Un pedazo de su tiempo. Con Amor hablaste un poquito más que las demás. Sí, porque compartimos algo que es la música, entonces hubo un tema de conversación que a ambos nos gustó. Amor para mí me parece una de las chicas que tiene una personalidad muy linda. Da confianza. Sí, y... ¿Cómo sabes? ¿Te gustaría que te invitara a salir? Sí, Porque aceptarías. también hablé con Amor. Sí, ¿Sí? ¿por qué ¿En no? la cita? ¿Por En qué la no? casa. Si me invitara, Cuando me mandó. obviamente Él. aceptaría. Él me Tiene una mandó. muy buena vibra. Es una gran chica, Él al me igual mandó. como lo fue Elizabeth conmigo, como lo fue, no me acuerdo muy bien el nombre de Colombia. En realidad, en general, todas las chicas. Caroline. Tuvieron una oportunidad de verlas más de cerca también ellos. ¿Tú escuchaste lo mismo que yo escuché? ¿Qué dijo? Él dijo, no recuerdo bien el nombre de Colombia. Yo le dije Caroline. Y acá alguien dijo, ni te lo aprendas. ¡Ah! Ya Es un viene chiste, decidido, Diego. Igual, Bueno. o sea, todas las chicas se portaron muy bien conmigo. Son unas chicas Son muy increíbles lindas, todas. la verdad. Sí. Renier, tú invitaste a Elizabeth a tu cita. Elizabeth, sí, sentí más conexión con ella. No sé, me siento como que más conectado con ella por la forma en que ella es una persona muy familiar, y es lo que yo ando buscando.
noté un poco de nervio en su mirada cuando entró, pero no sé, aún me falta como que conocer un poco más sobre ella. No, ella sacando conversación porque ella se ganó, pues eso, ir a estar con los chicos. Yo estaba ahí solo sentada. Entiendo. Claro, yo No, me hubiera eso llevado a la era lo que mitad. ella quería. Tener una persona que estuviera ahí ya, que no hablara, que no molestara. He sido usada. O sea, no molestaste. ¿Sí? En Latinoamérica. Muchas cosas papá. hemos hablado aquí, pero es momento de hacer una pequeña conexión con nuestras chicas para ver cómo van. Chicas, ¿cómo están? Ay, chicas, es que no quieren nada aquí ya, Vanessa. Esto se está complicando. Están desilusionadas. Están desilusionadas. ¿Por qué? Sí, porque muy picaflor ese hombre. Específicamente mi compañera Shirley está... ¿Estaban escuchando algo? Claro. No estábamos escuchando. Entre nosotras estábamos hablando. ¿Cómo que compañera? Ah, Mi o sea, amiga. ¿saben información que no sabemos nosotros acá? No. Pláticas de mujeres. Ah, muy bien, ok, muy bien. Bueno, chicas, este día llegó el turno de ustedes para precisamente tener unos minutos con un chico de su elección. ¿Tienen claro qué van a hacer? ¿Están listas? No. ¿A quién van a decidir? No. ¿No? Solo que no se lo tomen a personal. Queremos conocerlos a todos. Y entonces es como, vamos a ir al Team Marín de Doping Web para ver quién le toca ahora. Muy bien, o sea que ustedes tienen esa posibilidad. Debo decir que los chicos son un poco más decididos que ustedes, pero eso está Somos muy como bien. estos, güey. Ustedes tienen todo su derecho de hacer lo que quieran, de jugarla como quieran. Así que chicas, no sé si están decididas o no, pero ya llegó el momento de su elección, porque ya la primera va para el cuarto rojo. Así que nos vemos al rato. Bye. Chao. No, algo que conversé con las chicas es que algunas se quedaron sin la cita, estaban esperando su cita las Obvio, se chicas. Las quedaron sin cita boricuas. Y bastante. se de hecho. sentían inseguras y yo le agarré y le dije, chicas, ustedes son muy lindas, vamos al tercer día, no se pongan así de mal porque obviamente la cita de hoy no significa que va a ser... Bueno chicos, en este momento las cartas están del otro lado, ellas van a empezar a decidir, así que relájense y esperen que alguien los llame. Si no los llamen, nosotros disfruten, damos cuenta a quienes llaman. van a avisarlo va a salir en la donde pantalla. vaya El balón, a el quién balón va a está enviar, al lado ¿va? de ella. Yo pienso que toca hoy observar cuáles son las acciones de ella y de ahí tomar las conclusiones nosotros y ver cómo Sí. Y reaccionamos. no se tomen nada personal porque esto apenas empieza, ¿va chicos? Sí, pero Me despido, que tengan un lindo día. A esperar o a ir al cuarto rojo. La buena, todo bien. Ilumíname o elimíname. Toma, primera, toma. Jessica, ven acá. Escoge bien. No, salga. Puerto Rico, barrio. Ya sabemos. Mi nombre es Jessica Cristina y le pido a producción que me traigan a Miguel. Hola. Hola. Me imagino que te toma de sorpresa que sea yo. No te voy a mentir. Sí. No me la esperaba. Sé que tienes una cita con Andreina y de verdad que quiero dejar claro que mi intención no es interponerme ni meterme en el camino de ustedes. Tenía que escoger a alguien. Y de todos creo que eres el más que me llama la atención. No sé, te me hace un chico humilde. Por eso. Bueno, interponerse así como interponerse no creo, digo. No. O sea, No sé. no te voy a mentir. Yo nada más he conocido a una de las chicas de la casa, que es Andreina. Tampoco te voy a mentir si me interesa. Claro. Siento que hay un interés también de parte de ella. Pero yo siento que ella como que no está del todo decidida. Y creo que ninguno de los hemos cerrado la puerta de conocer a otras personas porque no está mal, me explico. Así que te agradezco por invitarme. Me parece excelente. Yo no quiero forzar las cosas de ninguna manera. Yo pienso que aquí hay que fluir, dejar Claro. que conozcamos al resto de las personas, ver con quién haces match, con quién no haces match, con quién te sientes bien, con quién no. Y pues nada, si se va surgiendo la química, yo creo que ahí es donde deberíamos estar como buscando las parejas, pero creo que ahora es como una etapa de conocernos, ver quién te divierte, así que... Pienso lo mismo. ¿Y algún otro chico a la casa te atrae? No, sinceramente como que no. Pero
Te hago una pregunta ahora también, con toda la sinceridad, respóndeme. Dime. Yo no te llamaba la atención desde el principio. Lo que pasa es que mi estilo es bien raro. Mi estilo es bien raro, realmente. Yo como que, no sé, tengo un estilo un poquito extraño, pero sí como que hoy, después de tantas conversaciones con las chicas, yo dije como que sí, como que este chico como que me parece que caería bien conmigo, pero pues ya tú sabes la tensión que ella se está sintiendo y no estoy para quitarle, tú sabes, nadie a nadie. Bueno, digo, no creo que le estás quitando nada a nadie, pero te entiendo en realidad. Mira, ha sido un placer conocerte. Igualmente. Espero que te haya gustado conocerme y ojalá nos podamos ver de nuevo. Yo estoy segura que sí. Presión. Oigan, no. Yo quiero que todo sea así tranquilito, así como ahorita. ¿Ya vieron mis gomitas? Ah, ¿son tuyas? Me las estás ¿Y las comiendo. pusiste paradita? ¿Te las comiste? Sí. ¿Quién se comió? Amor, ¿qué hiciste? Pues las babié todas. Qué asco. ¿Qué babió? Las gomitas. Ese fue el sabor sabroso. Alguien toma leche así ¿Qué con no el ven que de están pico. transformadas? Están mutadas, güey. ¿Quién se las comió? Alguien toma leche así de pico. Aparte yo hace ratito así sentada ahí. Y preguntándolas y pegándolas. No, sí, yo me comí toditas. Y les pegaste Pero, con así, baba. pero sí, claro. Así como esos, había pegado el cuerpo con la cara y luego la cara con otro color Contarle del que no te la cuerpo. pasaste por el poto. ¿Por el qué? Por el poto. No te creo. Ah, no. Solo me las Ya me las comí, o sea, comí, las pues. chupé, pues. Ya Voy a mojar algo y la que pierde toma leche de pico. Nutrientes que no estaban en tu cuerpo te hacen bien. Es no verdad, pasa nada. mira. Leche, sí. Leche entera. Y yo decía, qué lindas que son, están como con bicolor. Qué chévere, Oigan, no sé. saben diferente. Saben increíble esta televisión. Así de que Nunca había probado una porque yo estaba bien entretenida. Aparte yo estaba bien entretenida ya de que... Ay, Dios. Yo Dios, vine ¿qué es desde esto? que aquí, entonces... Se devoró. Ella se devoró maldita. al oso. ¡Escucho Llegó. pasos! ¡Jessica! ¡Dios Cristo! ¿Dónde estás? ¡No te creo! ¡Ey! Bueno, tú ya consumaste matrimonio y todo. Sí, ¿cómo te fue en la pedida de mano? Con el corazón agitado, no me pregunten nada. ¿Por qué? La que no quería. ¿No nos puedes contar? Necesito tomar agua. Bien, La que no no hay quería. agua, amiga, no hay. No, jugo. Toma juguito, ajá. Ay, pero a ver, la pregunta del millón. ¿Te fue bien en tu cita? ¿No se le ve en la cara? Una buena cita. ¿Cómo estás? ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Es importante que tengan en cuenta que en este programa cualquier cosa puede pasar. No te voy a ayudar en eso, porque realmente no veo un cambio en ti chido. Y yo traje algo para que lleves. Aquí cada quien muestra lo que es. No te estoy reclamando, te estoy diciendo, me estoy acercando a ti, te estoy diciendo, oye, no me gustó que me digas. No, es que sí voy a opinar, porque en esta casa vivimos todas. No, güey. Y voy a opinar. No Lo pienses que en sí- una estupidez. Se la pasó abrazando a Mare y que le pegó una nalgada. Ay, yo no sé qué hacer. Mare, yo soy así, dile que yo soy así. Los triángulos amorosos. ¿Sabes cuál fue el problema aquí? Conmigo no No tuvo quiero ninguna saber. falta de respeto. Entonces, ¿para qué opinas? Y lo escogí porque realmente no sabía a quién escoger. Ni cuarto ni quinto, suficiente con un triángulo amoroso. Quiero conocer personas, pero no quiero cometer el error que para mí está cometiendo Mare y Andrés. Elizabeth Kader y yo voy a invitar a Oscar. ¡Epa, Elizabeth! ¿Cómo estamos? ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás, Linda? Igual, bien. Asiento. Dale, tranquis. ¿Cómo estás? Bien. Vaya, mira, yo realmente
te invité primero porque no me pareció interesante que la mayoría en la casa es como te ven de una manera diferente a la que yo te veo, porque Cuéntame, chisméame eso. te voy a papá. chismear. A ver. Es como, te ven como súper reservado, súper enojado, te ven como bien así como que si alguien necesitara ayuda, vos serías como, así como, para uy, nada. no, mujer, ¿Por qué? mujer. No sé, o sea, yo no te veo así, yo te veo como reservado. Sí, sí. Y yo siempre he sido como que me gusta el hombre que es como reservado y que se abre no con cualquiera. Entonces a ellas les gusta como que se abran con cualquier persona y que Claro, se cierren. claro. Entonces a mí no, entonces dije, Igual, no, de lo voy a todas formas, conocer. estoy abierto a conocer, pero obviamente hay ciertos muros Sí, sí, que sí, tiene uno que pasar, ¿no? No, y aparte de eso, es lo que yo les Entonces, mencionaba. viste algo especial en mí, entonces. Fíjate que en realidad es como ese algo o sea, que a vos te llama la atención a alguien y como no te conozco no puedo decir qué es. O sea, no te puedo decir, ay, es esto. O sea, ya. se podría decir que eres una chica que le gusta el tipo de chico El misterioso. misterio. Sí. Ajá, me gusta como el reto, como saber cómo sos, o sea, Escarbar cómo un poco más actúas. adentro, a ver qué Ajá. onda. O sea, no alguien que lo ves y es como, ah, es así. Claro. Entonces ya lo reconoces y es como... Y que es feo, ¿no? Porque no puedes ver a la persona y ya determinar cómo es, ¿me entiendes? Entonces me gusta eso, entonces dije yo, lo voy a conocer, ayer te vi obviamente, pero fue como, me quedé con aquella espinita de saber cómo sos, o sea, cómo te comportás, porque obviamente no es lo mismo estar con muchas personas que estar... Exactamente, es totalmente distinto. Bueno, cuéntame, indágame. No, yo quiero que Pregúntame. vos me digas cómo sos. ¿Cómo soy? Sí. Bueno, ya sabes que soy del tipo reservado. Ah, adiviné. Sí, Porque yo totalmente, me adiviné, yo no sabía. Totalmente. Soy social, soy extrovertido, pero sí cuando llego a como que Sí, eso me imaginé. a este ámbito, a este escenario, soy sí un poco reservado. No suelo abrirme como me gustaría o con la facilidad que a lo mejor tienen otras personas. Sí, yo sé. Pero siento que es bonito porque eso me ha hecho ser bastante selectivo al es que a momento eso me de refiero. dedicarle mi tiempo a alguien, mi energía, ¿me entiendes? ¡Ay! Sí. Yo creo que a nosotros no nos quieren juntos. ¿Te puedo hacer una última pregunta? ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gusta de mí? Eso. Que no Eso. logro descubrirte, no logro descifrarte. Entonces, para mí es algo como, quiero descifrarte, quiero saber cómo sos, aparte que me llama más la atención, ¿vea? Entonces es como, me atrae eso y Claro. siento, ajá, como así. Eso. Bueno, tú también me atraes, así que fue bonito platicar contigo. Igualmente. Yo sé que se va a volver a Más dar. adelante, sí. Así que, nada. ¿Nos van a sacar? ¡Ya voy! Bueno, ¿tengo que ir yo o se va él? No, me voy Ah, yo, sí, me imagino que ¿no? ¿Quién sí. se va primero? ¿Tú? Pasa. No, la damas primero. ¿Qué te No, parece? yo creo que tú. Bueno, Porque yo te luego invité. Ok. Hoy invité yo. ¿Cómo te fue? Ni se enteran quién. ¿Te No esperabas? es la que creen. ¿Te esperabas? No me la esperaba. No, para nada. ¿Te sorprendiste? Me sorprendí. Sí. fue una cita Gratamente. Gratamente, sí. ¿Neta? Es lo único que puedo decir, no es la que ustedes piensan. ¿A quién? No puedes decir a quién elegiste. No, ¿Cómo yo- te fue? Espérate. ¿Cómo te fue? Pero solo di si te está ¿cómo te lindo, fue? chévere. Sí, la verdad que sí es mi tipo, literal. Así que cool. Elizabeth, me sorprende tu actitud. Sí, porque el de ayer es como, sí, me lo imaginé. El de ahora es como, Me sorprende. Ya sé cuál es. Andreina. Ya sé. ¿Cómo saben? Las busco para contarles. ¿Qué? Les busco para contarles. Te acompaño. Ya. A la escalera. Ay, cadera como adentro. El cuarto del amor, Andreina Bravo. Y elijo a... Tiriririririririri. Sebastián. Dile mamacita, dile mamacita. ¡El vampiro! Vaya, Sebastián. Chúpale la sangre. Está un poquito pálido. Sebastián, Sebastián, vete. Olvida de todo, tú vete a tu baño y déjanos de color. Se te ve. No, no se te ve. Tu nuevo amigo, tu nuevo amigo. Sebastián. ¡A querer que me quiera con el grano! Sebastián. Parece uno de esos helados, güey. Ya, dejemos que, Esos helados bañados. chicos, dejemos que Sebastián vaya. Se ve cevitas, se ve cevitas. Sebastián, por favor. Cevitas, mucha suerte, Cevitas. Vete, olvida de Ey, no vayan a empezar con su visaje a hablar mal de mí ni nada. No, vamos a hablar No, ahorita. como que si fueras importante. Cuéntenos así. Con A ver, convicción, deja que se vaya, deja que se vaya.
¿Cuántos han pasado? ¿Tres? Hola. ¿Cómo estás? ¡Wow! ¡Qué sorpresa! ¿Te sorprendiste? ¿Ah? ¿Te sorprendiste? Pero gratamente, qué chimba. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué más? ¿Bien o no? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, yo la verdad que te cité porque la otra vez allá en la casa me dijiste como que, oye, no me juzgues. Entonces, no te lo tomes a personal, solo que quiero como que conocerte, saber. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué me estabas catalogando? Claro, por eso como tú me dijiste, oye, no me catalogues, yo por eso quiero ¿Y saber. por qué? ¿Porque tienes un pasado como maluco con los hombres? Sí, pero, o sea, uno ya como que lo saca, ¿no? Es como que, oye, él es así. Digamos, ya dijiste, hola Andreina, y después, hola Shirley, y yo como que, oye, este man es como que... Bueno, sácame una duda. Ayer que tú te fuiste de la casa, Ujú. es que me gusta hablar más cerquita. Ujú. Ayer que te fuiste de la casa, te despediste con una muy linda mirada. O sea, ¿fue impresión mía o sí fue así? O sea, es que me caes bien, pero por eso te digo, quiero como que me cuentes un poco de ti, si te gustan los perritos, los gatitos, o sea, si tienes un lado dulce o sea, tú eres solo Mamacita, coqueto. pues yo soy coqueto, esa es como mi esencia, pero quizás es muy de mi cultura, ¿ves? Como de admirar la belleza y decirlo Ok, constantemente. Si es perros o gatos, soy muy animalista. eres animalista. O sea, de hecho, yo puedo ver una araña. Yo puedo ver una araña y digo, wow, qué increíble araña. Ajá. Y soy de los que se acuestan en las noches a ver canales de animales. ¿En serio? No, pero no me estás mintiendo, porque yo amo los animales, o sea, soy como que Sí, fan. mira, sí, más allá de cualquier cosa, de todo este contexto Ok. en el que estamos viviendo, yo como que tomé una decisión en mi vida hace varios años Ok. y es no mentir. Y no mentir a los demás, sino no mentirme a mí mismo. Fue como un proceso en el que entré más que todo espiritual. Entonces fue una de las descripciones que me dijeron, oye, ¿tú qué? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? Entonces yo me describo como un hombre místico, o sea, me creo mucho en la mística de las personas, en lo vibracional Ok. que está a nuestro alrededor. ¿Tú qué signo eres, por ejemplo? Soy Virgo. Por ejemplo, eres dueña de casa. ¿Tú? ¿Ves? No. Géminis. ¿Cómo dueña de casa? O sea, ¿tú qué crees? ¿Soy más rumbera o me gusta estar en No, la no, casa? no, me refiero a casa del tarot, del horóscopo. Ay, no, ¿Ves? explícame eso. O sea, ¿Eres brujo? O sea, pero cuento, porque no sé, es como medio extraño. Tú eres como Mare. Mare es así, o sea, a ella le gusta el tarot y eso. eso me encanta. Primero me disculpas porque acabo de empezar a sudar Ah, no, mucho. tranquilo, que aquí sin poses. Si estoy fea, no me importa, la verdad. Porque ¿Sí? estamos aquí, estamos como amigos. Porque a ti Qué te gusta chévere. Shirley. Sí, me llama la atención, o sea, pero es curioso como que hubo 3 mujeres en un comienzo que me llamaron la atención Cuéntamelas, como ¿quiénes son? interesantes. Tú, Mare y Shirley. Yo de primera. Sí. No, yo creo que de última. ¿Por qué? Porque nunca me dijiste a mí nada. Tú, ¿sabes? ¿Tú has leído alguna vez los 4 acuerdos? No, ¿cuáles Bueno, son los uno de los 4 acuerdos. ¿Cuántos años tienes? 29. Uno de los 4 acuerdos es no suponer. Eso te da. No juzgar tampoco. Por eso estoy aquí, por eso te llamé. Hay un prejuicio constante, ¿ves? En la vida y como en nuestra generación y en la sociedad y en cuanto a los hombres. De hecho, ahorita lo estábamos hablando. Ujú. Y es que las mujeres no se dan el gusto. Yo te lo dije ayer. Date el gusto de que te halaguen. ¿Ves? Ah, pero es que a mí no me has halagado. Cuando yo llegué allá no me halagaste. Parce, el primer día me derretiste, literal. ¿En serio? ¿No viste que me tiré al piso y todo? No, pero claro, estás perdida en los ojos de Austin o de Miguel. Ok, ya. Porque ¿y tú eres celoso o qué? ¿Ah? ¿Por qué No, estás es celoso? molestando. Ya creo que me tengo que ir. No, yo me tengo que ir. ¿Ah, cierto? Yo me voy primero. Porque, bueno, ya te vas. Ah, me tengo que despedir, ok, chao. No, si quieres no te despides. Ah, bueno, pero No, despídete, espérate. pues. Bueno, Hueles como al alcohol. ¿Han tomado? ¿alcohol? No. Ok. ¿Huele alcohol? ¿Cómo así? Sí, hueles rico De también. pronto, huelo rico y alcohol, ¿qué es eso? Ah, ya me acordé que sí te tiraste al suelo. Eso me Claro. gustó. ¿Viste como loco? No, es que me encanta tu alma de artista. ¿En serio? Sí, eso me fascina. Muchas gracias. Me fascina y eres como dulce,
¿Te parezco dulce? sí, Todo el mundo me dice eso. pero me gustaría descubrir tu lado perverso. Sé que lo tienes. ¿Quién sabe? No, no soy así con... O sea, mi lado así no lo saco con todo el Solamente mundo. con quien te gusta. Claro. No me quiero. ¿No te quieres ¿Tú ir? cuántos años tienes? ¿Cuántos crees? 24, 25, 24. 24. Ujú. Me encantó que me hayas Estás llamado. lindo vestido, me gusta. Sí, traté de mantenerlo todo el día, no tienes idea lo difícil que ha sido. Chao. Estás bella, ¿eh? Tú también. Sí, pero ojo, si hubiese tenido una cita con ella... A ver, ella ¿amor canta es muy bonito. bonito o no? Es bonita. Se llama como el programa. Entonces, si yo voy a ganar con ella, voy a decir, yo tengo el poder del amor. Y queda el refrán, brother. Y hago mi novela, Latin America, el siguiente, y yo vendré como conductor ahora. Ahí viene, silencio. Te vengo yo. ¡Tan Ya, rápido! Ya fui. Estamos Ya hablando fui, de tu dice. cita, la verdad. Queremos saber ¿Qué? quién escogiste y cómo te fue. O sea, escogí a Sebastián. Ajá. Lo escogí porque quería como que conocerlo para ver qué tal. La verdad que no me gustó para nada. ¿Creíste que es la que te iba a llamar o fue alguien diferente que no sea así? No, si se sorprendió es porque O sea, fue es otra persona. importante, escucha, aprende a escuchar, Donday. ¿Fue o no? Increíble y sorprendente. O sea, no fue Shirley. Increíble y sorprendente, son palabras muy fáciles de entender. Por eso Pero fue Shirley o no. A mí me parece que es importante que tengan en cuenta que en este programa cualquier cosa puede pasar. Ándate a la M. Sexy, amiga. Sácate el calzón. Enséñaselos. Pero sí creo que tiene como que un Digo, por lado las pitas sentimental. negras, que le queda feo. Solo que no siento que es conmigo. Claro, debería ser sin pito. No. Y ya por fin me saqué como que esa piquita así como que para conocerlo. Porque aquí venimos a conocer a todos. Claro. O sea, es como cuando tú dijiste, si tú quieres ir a ver a Miguel, yo te dije, anda a verlo. Porque yo quiero saber si él en serio va para mí. Porque imagínate, tú lo ves y se engancha contigo, no es mi culpa. Mi nombre es Caroline y voy a llamar a Diego. Vámonos. ¿Qué hubo, parcerito? ¡Oye! ¿Qué hubo, parcerito? Basta decirte que Brother, no es por subestimarlo, no es por... ¿Sí o qué? ¿Te quieres llevar la ¿Sí idea? o qué? No, no lo necesito, güey. Diego. Gracias. Diego. ¿Qué? Go. Gracias. Mi respeto. Go, Diego, go. Go. Mochila, mochila. Brother. Sí, oye, sí, yo Diego, llaman a mí. ¿A qué flige? ¿Qué Sí. Claro, que sea Colombia, Ojalá palco. que sorprendan. 4 y 4 distintos. Nomás les voy a decir algo, güey. Mira, ya van 4 Quiero distintos. comer arepas el resto de mi vida. ¡Órale, carnal! Yo siento que el que más me gusta ahora es Miguel. Me parece una persona... Pero todavía no ha salido en la Sí, cita con pero él, es el con el que yo tampoco con el otro. percibo. Ah, ok. Percibo. Si eso crees tú. Exacto. Hola. Hola, ¿cómo estás? Súper, ¿y tú? Tócame el corazón y tú dime. Qué bueno volver a verte. Gracias, qué linda. Cuéntame de ti. ¿Qué más quieres saber? Algo ¿Qué otra cosa te algo intriga? que tú me quieras compartir. ¿Qué me intriga todo? A ver, te cuento. ¿Hace cuánto estás soltero? ¿Hace cuánto? Un montón de años. Novias como tal, así que yo le he dicho, ¿quieres ser mi novia? Han sido 3. Hace 3 años. ¿O has tenido 3 novias? 3 novias, ¿sí? Ok. ¿Qué tal? ¿Y soltero? Como unos 6 años. Hace un montón. ¿Sí? ¿Tú? Hace, así relación larga, hace como año y 7 meses. Pero Ok. hace 7 meses lo intenté y no funcionó. 3 meses duramos. ¿Has vivido con alguien antes? Sí, 5 años. Algo. 5 años. ¿Y no hubo compromiso ahí, anillo, algo de por medio? No, sabes que pasó lo que pasa en muchas relaciones y es que dejamos que el amor se acabara y si no hay amor, no hay nada. Y no pude continuar, yo terminé la relación. ¿Qué es lo que menos soportas? Las mentiras, Igual yo. bajo igual yo. ninguna circunstancia. Ajá. O sea, no importa si sea chiquita, pero cuéntamelo, no Las importa. chiquitas son las que más se hacen bolas como la bola de nieve y pum, derrumban todo. Exacto, Sí, hacen ella sí. y duelen. ¿Crees Las en la lealtad? mentiras.
Sí, creo en la lealtad. Yo soy muy leal. Yo también. Entonces, si soy leal, imposible que no existan personas leales. ¿Cierto? Ajá, te platico. Yo soy muy leal porque crecí en un hogar en el cual tuve una infancia hermosa, muy hermosa. Pero con el paso de los años, una infidelidad derrumbó toda esa felicidad de familia que teníamos. Ok. Y algo que le dije a mi papá, que lo amo, yo ya pues hice las paces, él ya falleció. No somos responsables de lo que pasa a nuestro alrededor, mas sin embargo tenemos el poder de elección, de cómo reaccionar ante ello y qué respuesta darle. El simple hecho de que te hayan sido infiel o haya pasado algo feo en tu vida no quiere decir que tú tengas que repetir ese patrón. Al contrario, yo lo tomo como aprendizaje y hago todo lo opuesto a lo que ya no quiero vivir. Entonces, cuando pasó todo eso en mi familia fue como que, güey, ya no quiero nunca jamás volver a sentir eso porque fue horrible, ¿sabes? ¿Y ahí te cerraste? ¿Cómo cerrar cómo? ¿Al amor? No. ¿Te puedo preguntar algo? Sí. ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué pregunta tan dura? Busco eso. Busco ¿Qué? en quién Pero creer. dímelo en los ojos. En quién creer. Busco en quién creer nuevamente. Yo también. Estamos conociéndonos. Tócame el corazón. Yo llegué con A el ver. corazón así. Estaba como que muy revolucionado cuando vine. Qué chévere. Qué linda. Oye, despídete bien. Cuídate. Qué linda, qué rico abrazo. Y gracias. Quiero comer arepas. Vamos. ¿Te buscas Oh, arepas? por Dios. ¿Por Dios qué? ¿Por Dios qué? No, eso no me lo esperaba. ¿Por Vamos qué? despacio, vamos lento, pero seguro. Parece que a Diego le dieron su fruta. No. Yo lo Solamente siento les como puedo decir algo. Sorprendido. ¿Qué? No se esperaba. El amor sí existe, chavos. ¿Qué? El amor Oye, existe, que el tú amor di- existe. Lo dice en tu chaqueta, muestra tu chaqueta. El amor, El amor es la respuesta, güey. El amor es la Siempre respuesta. y a todo, güey. Ya sabemos, Güey, viste, te dejaste de quejar y el amor surgió. Bien. Güey, es lo más coherente que has hecho desde que te Brother, conozco. déjate Veníame un poco de azúcar, llevar. veníame un poco de azúcar. Déjate brother. llevar, brother, déjate de quejar. Tranquilo, hermano mío. Me agarró la manito. Estoy fría. Sí, estás helada, estás sudada. Te agarró la mano. ¿Tuvieron temas de conversación buenos? Sí, pero no, es mucho voltaje para mí tan rápido. ¿Qué pasó? Cuéntame, pues. ¿Beso? No, Ok. no, pero, ay, no, como que, o sea, todavía el contacto para mí no, de entrada todavía no está. Es que me gusta todo de ti. Ah, pues te quiere comer la arepa. Porque son tan chucas y cochambrosas. Quiere el hombre que le enseñe a hacer arepitas. Claro, puede ser. Ay, Dios mío. Yo escojo a Dondai. ¡Ah, qué fly! Pensé que no me iban a llamar. Chico, pero estamos Salud, dando la hermano. alfombra, chico. Vete ya, vete ya. Brother, pensé que no me iban a llamar. I can fly, I can fly. I can fly, I can fly. Le contaré todo con detalle. Oye, Don. Obviamente exagerándolo como Oye, yo Don Dai, solo sé oye, hacer. Don Dai, pero Don no Dai, te lleves, ¿por dame qué? ¿Qué eres loco? Don Dai, Don Dai. El vaso. Don Dai, No molestes, ándate. Don Dai, antes de irte, porque no es lo mismo matar la liga. A que la liga te esté matando, palpi. Y deja el vaso, güey, se pierden los No vasos. es lo mismo matar la liga que la liga te esté matando. Ándate para allá. Cállate. Dale. Fuerza. Oh, mi amor, gracias. No te emociones tanto. Sabía que eres tú. No, sabía que eres tú. Oye, Toma rápido porque ayer no... Muchas gracias, muy amable. Te voy a decir rápido porque no tenemos tanto tiempo. Ayer hablaste un chorro, tú no me dijiste absolutamente nada, entonces ahora me toca a mí, ¿ok? Cuando platiqué contigo y me dijiste el plan,
totalmente dije, ok, chido, igual lo puedo llegar a conocer y si veo que realmente sus intenciones son buenas, le hago el paro. Claro. Güey, llegaste ayer a la casa, hablaste un chingo, no dijiste nada. Pero... No, ay, realmente, a ver, no, escúchame tú a mí. La neta, no se me hace justo como que sigas ahí cuando ya te dijo literalmente, deja de intentarlo. Pero yo Escúchame. Y pues nada, güey, no, mira, no te voy a ayudar en eso, porque realmente no veo un cambio en ti chido. O sea, tú dices, es que yo soy malo, Pero es que conóceme, yo... conóceme. ¿Me permites, por favor? Ya, dale. No, es que yo soy malo, es que yo soy esto, es que yo soy el otro. Sí, güey, pero a ver, una mujer no te va a hacer cambiar. Tienes que cambiar tú, madurar tú y crecer tú. Pero es el tiempo. Primero estar bien contigo para después poder estar bien con alguien más. Ese es un punto. No todo es malo. También, como tú dijiste, sí soy pana, soy chida. Me caes bien, güey. O sea, dejando de lado todo el trip de cómo eres como un hombre hacia una mujer. Me caes bien, me gusta tu personalidad. Y te digo que hay personas en la casa que están interesadas en ti. No la riegues. No solo ¿Tú crees que estés no de tengo- necio así cuando ya te dijeron que no te quieren. ¿Tú quieres que me abra? ¿De qué hablas? De Mare, ¿quieres que ya no intente nada? No lo intentes al menos ahorita. Inténtalo con alguien más de la casa. Ve, conoce. Aquí estamos para conocer otras personalidades de otras personas, ¿ok? Hazlo, date tu tiempo, madura, crece emocionalmente, estate bien y completo para ti mismo. Igual y ahí ella dice, ok, o sea, a ver, yo lo veo así, veo que está cambiando, Por eso no veo la- que está respetando mi decisión cuando yo le comenté que no quería nada con él y no lo estás haciendo. Eso da hueva, güey. Da Pero- hueva que un vato cuando tú le dices que no, siga ahí, siga ahí, siga ahí. Y mira, el ejemplo más claro que te puedo dar y más actual es este ahorita, que te digo, permíteme, déjame hablar a mí y estás, Ya, está bien. ¿ok? No hago nada entonces. No con ella. Deja que las cosas fluyan. Si se va a dar, se va a dar. Si tú dices que no, es que esto y la casualidad y esto, que el otro, que no hay casualidades y que todo esto, ok, soy súper partícipe de eso, pero no la fuerces. Algo forzado nunca es bonito. Termina en algo Pero si tóxico, te das terminas cuenta- haciéndote daño, güey. Ya, pero si te das cuenta, yo a ella no la cité por lo mismo, porque no quería abarcarla. Qué bien que me mandaron a la casa. Y yo no esperé. Tú te diste cuenta que yo estaba parado, ella me abrazó. Yo no puedo, no reacciono. Ok, ya te lo dije. Ahí está mi consejo. Ya, pero Haz lo escúchame. que quieras con esa Y información. no quieres que haga nada por ella. No, nada ahorita. Deja de estar de insistente, de forzarla y de querer algo ahí con ella Ya. cuando ella te dijo Yo no. te hago caso, te hago caso. Eres una mujer, Soy una mujer. obvio. Entonces, eso me diría ella. Está bien. Adelante, puedes retirarte. Y yo traje algo para que lleves. Escúchame, solo déjalo, que lo lea. Nadie va a saber quién soy yo. Ya, solo eso. Todos van a saber que eres tú. No, no van a saber, no lo van a saber. Todos van a saber que eres Solo tú, déjalo por cabrón. ahí, ya. No, que nadie se entere. Ayúdame. No lo voy a intentar. Yo lo voy a dejar créeme. por ahí, ¿eh? Ya, eso, te amo. No le voy a decir ten. No, nada. no, nunca, pues. Ahí vas a Así. ver, pues. Ahí vas a ver. Déjalo que nadie te vea. Déjalo que nadie te vea. Yo no voy a hacer nada. Te lo juro que yo no la voy a citar. Yo solo voy a citarte a ti ya. Para que tú me ayudes. Tampoco me quites esa oportunidad con otros güeyes, ¿eh? Pero Porque si hoy nadie- yo perdí mis... Por su culpa. Sí, te amo. Por eso yo sabía que tú me ibas a llamar. Pero yo sí voy a perder mi cita por conquistar la Mare. Yo la voy a perder. Te voy a llamar a ti. O sea, ¿vas a seguir de forzado aún cuando ya te dije no lo hagas? Entiende. Sí, pero Entiende. ella no va a saber que soy yo. Entiende. Dame el vaso. Gracias. Tómate, Adiós. que nada no quiere. Date, bye. Escúchame. Adiós. Ella no va a saber que soy yo, solo hazlo. Ya no voy a intentar. No hagas eso, no hagas Sí. eso. Ajá. No voy a intentar nada más. Ella no va a saber que soy yo. Adiós. Brother, qué rápido se va el tiempo ahí. Qué rápido se va el tiempo. Qué desesperado me siento, loco. Sí, sin duda. Pues sí, miren, ¿y qué planean hacer hoy además de ¿Qué tal te fue con Mare? El foco va a estar aquí ahora. Dime, mijo. Yo creo que cuéntame. vámonos a mover, vamos a dejarlo hablando. Estoy acelerado, loco. Y Sebastián podrá hacer todo lindo, hermoso, me cayó, sí me intimidó, pero pues pienso que tiene una personalidad que no va a ir conmigo, ejemplo. Yo no digo que no me enamoraría de Sebastián, me puedo enamorar, pero sé que voy a sufrir. Porque Siento yo. cree que es un fuckboy. Sí, lo siento, puede ser que no, que puede ser el hombre más, pero yo siento que voy a sufrir.
Si las mujeres tenemos ese sentido, si te da ese sentido, entonces, hazle caso. Entonces yo llego y soy sincera y digo y siento como una vibra media extraña, como que si venimos a pelear por hombres. Yo solo fui a conocer a uno, a otro y darme cuenta, porque imagínate que tú conozcas a uno, te metas con uno y tú no sabes. Obvio. El punto de esto es probar, no probar, pero conocerlos a todos. Y me disgusta como que, o sea, que Mare diga como que, pero a ti también te gustan los 3, pero estoy explicando que obvio a mí me gustan 3, él fue sincero, a ella le parece que él fue sincero y le gustaría, a mí no, porque yo diría, bueno, le gustan 3, entonces a la que venga sería para él, ¿me entiendes? Sí, tú lo que quieres decir es que a ti no, tú no ves mal que a ti te gusten 3, pero sí lo ves mal que a él le gusten 3. Claro, porque entonces me doy cuenta que está indeciso. Está indeciso y está en su deber, está en su pero derecho. Si realmente le gustas, exacto. No voy a decir que no creo, porque como quiera, tal vez le puede gustar, pero está picado y se quiere vengar y quiere coger a otro. Quiero a Andrés. Oye, esto está raro. Hace pensar algo. Mira, Andrés, tienes el papel de poder desmentir a este tipo. Así que cuando llegues... Tengo miedo, hermano. Me comenzaron a temblar las piernas. Oye, espera. Traes una sorpresa. No te creo. Me vas a hacer llorar, sí sabes. No sabía que me ibas a escoger vos, pero tenía la esperanza de que me escojas vos y hablé con producción para que me prepare esto si se podía y era posible. Son para vos. Eres lo más lindo del mundo. Ojalá te gusten. Están preciosas, no me habían dado flores si quieres, en muchas ocasiones. Ay, qué nervios. Estoy súper nervioso por si acaso. Yo igual estoy súper nervioso. Pero fue un puntazo lo que hiciste ayer. ¿Qué cosa? O sea, mandar a otras 2 personas a la casa. Como... Es que en realidad quería, o sea, él tiene sus cosas metidas en la cabeza y quería que de una vez tenga su oportunidad de hablar con vos y ya está. No, sí, ya habló conmigo y no sé si te han contado algo, pero en mi caso fue como dejarlo que se calme un poquito. Me gustan tus aros, por si acaso. Gracias. Están hermosos, te combinan con todo lo que estás utilizando. Gracias. Y eso, o sea, como que fue decirle ya, o sea, en verdad fue como que hacerle sí, decirle que no, para que ya se calme. Porque de verdad sí tengo muchas ganas de conocerte a ti, solamente a ti. Yo igual tengo muchas ganas de conocerte. Pero, o sea, si quieres conocer a otras chicas, está bien también, por si acaso. No, sí, o sea, está la opción ahí, pero, o sea, yo me citaste, o sea, no pensé que me vayas a citar, o sea, pero tenía así como un pedacito de fe y dije, ojalá me cite. No, sí, yo sí tengo muchas ganas de conocerte a ti. La verdad es que ya, o sea, no me interesa conocer a nadie más. O sea, no es ningún compromiso, ¿no? Pero No, como sí, que todo puede pasar, yo sé, pero... ¿Y cómo estás? Pero sí. Bien. ¿Qué tal has estado durmiendo bien? Súper bien. ¿Qué tal las cosas allá con las chicas? También, todo bien, ¿tú? Sí, todo súper igual ahí con los chicos. Obviamente, anoche pasó algo que cuando volvió donde ahí así se malinterpretó algo allá y que supuestamente te había pegado una nalgada o algo así. ¿En serio? Se malinterpretó así y todos pensaron eso y fue como que igual yo estaba seguro de que él exagera mucho las cosas a veces. Así que don't worry. Que yo me acuerde, no. No, don't worry, no te preocupes. No, o sea, creo que también te estoy dando la plena seguridad de que sí, o sea, es como, yo soy bien Disney ya, Necesito preguntarte cosas. A ver. Y si querés vos podés preguntar también. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta full ver pelis, como pasar tiempo en casa. ¿Qué tipo de películas te gustan? Me gustan las comedias, full, me gustan las películas de miedo, amo. Me gustan los musicales. Yo no he pillado películas de miedo que me den miedo. Te prometo que no. Tampoco me da miedo, pero me gusta como que intenten. Entrar la trama. Claro, o sea, me gusta que lo logren. ¿A ti? A mí me gustan mucho las películas de acción. Ah, mira. Me gusta igual las comedias, veo muchos monólogos.
Me gusta ver todo. Me gusta el stand-up también. Sí, es lo máximo. ¿Conoces a Dani? Me muero por hacer stand-up. Yo igual, tengo miedo. Qué bonito. Qué bonito, sí, yo tengo mucho miedo. Tengo una profesora en Argentina que ella me estaba enseñando, pero por razones de las cuarentenas y todo esto que pasó, tuvo que irse a Argentina y ya no pudimos terminar la clase. Pero sería una buena oportunidad. Sería divertido, yo podría hablar con ella y que nos pase clase. Y nos podría ayudar. Sería súper lindo. Sería divertido gustaría aprender a hacer eso. ¿Por qué no te animas vos? Porque es como, mi humor puede ser muy negro o muy sarcástico. El mío igual. Entonces, siento que me pueden No, te lo cancelar. te lo prometo. Sí, mi humor es bastante oscuro y también tengo mucho miedo que la gente no entienda porque yo los llevo los chistes un poquito más procesados. Ya, y a mí también me da como... pensar. A veces hago chistes que la gente no cacha y es como... Perdón. Y tienes que explicarlo. Exacto, y es como si ya no le si lo explicas ya no es chistoso, entonces Sí. ya pasa. Ya, No, eso me pasa. sí. Y yo tengo mucho miedo porque esa es como que tenés que estar... A mí me gusta. Te lo presto. Sí. Hasta la próxima vez que nos veamos. Me entra aquí. ¿Te entra? Sí, creo que no te entra uno mío, pero tengo una serpiente y me gustan mucho las serpientes y esto se hace grande. Entonces, esto se hace grande. O sea, ese dedo es polémico ya. Ah, sí. Espérate. Ahí te puede entrar. Sí, te entró. Sí, está súper, está bonito. Iba a combinar con Me mi gustan reloj. mucho las serpientes. Voy a combinar con mi reloj. ¡Ay, es una serpiente! Sí. No te creo. Sí. Bueno, yo tengo mucho miedo del stand-up porque tenés que estar con mucha gente ahí. De sí ya hice un monólogo, pero fue con relación a un sketch que me tocó reemplazar a un amigo que se fue de viaje. Y fue casi como el mismo speech que él hacía, pero me sentí súper a gusto. Es divertido, o sea, cuando lo haces y te preparas realmente, como que hay cosas igual que esperas a los chistes que funcionen. Y si no funciona es como que te quedas así y decís, espera una risa aquí y como que o sea, tenés que avanzar y continuar. Eso es lo único. Sí, eso es como... Supongo, pero estar solo en el escenario... Nunca he hecho un monólogo tampoco. O sea, como No. actriz, nunca. Y es un reto que me muero por tomar. Si quieres podemos practicar. Si quieres podemos practicar, si se da el tiempo y se da la oportunidad podemos practicar. ¿Has dirigido algo? ¿Ah? ¿Has dirigido algo? Solo dirijo los videos audiovisuales. Pero podrías dirigir una obra. O sea, un monólogo. ¿Qué? Un monólogo. Sí, o sea, me gustaría. Y si podemos pedir ayuda a otras personas, o sea, a otra persona como mi profesora para que nos ayude, sería ideal. Para que nos guíe, porque el humor en realidad y la personalidad lo ponemos nosotros. Y como somos actores, podemos hacer cualquier cosa. Sí. Yo tengo muchos ejemplos, así como... Siempre he querido poder trabajar con, o sea, como que tener un equipo, un compañero con el que pueda trabajar también. Yo igual. Mi trabajo, o sea, lo que hago me apasiona mucho. Qué lindo detalle que tuviste. Espero que te guste mucho. Me encantó. Gracias por citarme. Gracias por citarme tú ahí. Gracias por escogerme para la cita. Oye, tenemos una más. Sí, vamos a hablar mucho de ahí. Sí. No te olvides tu detalle. Gracias. Chao, chao. Gracias. Que descanses bonito. Dímelo, Andrés. Volvió Andrés. ¿Viene sorprendido, papi? Esa carita. Le llamó... No, a lo mejor lo está fingiendo, güey. Yo no le creo nada ni a Andrés ni a Don Dai. Ya no hay Ya break. aprendió eso, ¿no? Ah, sí, Andrés Y esa hay que carita. creerle tampoco... A Andrés hay que creerle la mitad, a Don Está Dai raro. como el 90% no se le cree. Es así. ¿No se le cree? No, Yo le tengo güey. fe a Andrés, va a decir la verdad. Andrés, tú Andrés, di la verdad. ¿Es la misma mujer? di el nombre. Esto está raro, hermano. Sí, es otra. está Es otra. Tramado es por otra. ella probablemente. Está raro. Es otra. Si te gustó, total, al que escogiste y lo que creó controversia no te gusta ya. O sea, no sé si me estás mintiendo, llorar, no estás ¿sabes? segura, pero después lo que me estás diciendo, no sientes que no, que prefieres a otro. Pues ya, déjalo bien claro, o sea, si no te interesa. No, espero que no estés diciendo que no te interesa y que te interese. O sea, no sé si me entiendes. Sí, sí, te entiendo. O sea, mira, mi problema, yo yo ya me sentía mal desde hace rato, por eso que te digo que siento como un alejamiento. Entonces, con lo de ahorita, que la cita, que me parece un chico lindo, pues todos están así como que
felices y con todo eso. Yo solo estoy como que, mira, me saqué la piquita, pero vengo una Shirley que no sé, como que no sé si está enojada porque tampoco puedo asumir y juzgarlo. Ujú. Puede ser que no No creo sé. que esté enojada, no se veía enojada. Tal vez le incomodó un poco o se puso un poco celosa, pero no creo que ella esté molesta. Me hizo preguntas raras, así como... Ey, ven acá, ¿te preguntó quién te gusta? Sí. ¡Ay, marica! Se pusieron de acuerdo. A eso voy, a eso voy. Se pusieron de acuerdo. Te dije, Se espérate, pusieron de de acuerdo. acuerdo. No me preguntó nunca a quién le gusta. A mí no me lo Pero, preguntó, ¿qué a te- mí me lo- pero- a mí me pero lo la pregunta recalcó. más extraña, para mí era más lo que dije. Mira, yo sí pienso que puede ser ella porque a mí me lo recalcó. Lo primero que me enseñó en la cita fue, tú tienes una cita con alguien. Y yo dije... Hola, Mariela Lemus por aquí. Escoge a Alejandro para una cita o media cita. Arreglate. Vaya, mijo, vaya, peínalo. ¿Querés llevar gomita? ¿Sabes qué? Yo pienso que en esta cita nos vamos a dar cuenta. Alejo, Aquí nos vamos a dar Alejo. cuenta. Mira, llévate una Con todo el respeto, ¿tú nos podrías decir si tu cita es Mariela? Claro. Toma. Lleva. Gomita. Espérate, hay gomita. Espera. Dame una. Pero para mi Espera. tranquilo. ¿Querés estos chocolatitos? No, es que está bien. Ya. ¿Tenés agua? ¿Querés agua? Toma. Llévale, por si acaso. No, esa no. No. Te lo digo. Suerte, ¿Por si hermano. acaso qué? Por si acaso no le gusta el man, le presentas a un amigo. Hola. ¡Sorpresa! ¡Wow! No me esperaba esto. Híjole, ¿cómo estás? De verdad. ¡Wow! Espera, traje algo para que nuestra cita sea más amena. Vos sos bien sana por lo que escuché, pero te puedo dar un abrazo de saludo. Claro. Y 2 besos al estilo Paraguay. Al estilo. Al estilo Paraguay. Perdón. Ay, qué lindo. ¿Querés un Pensaba. Vamos a darle. Ah, muy bien. Vamos a darle. Que las trajiste. Bella. Sí. Pero la intención es la que cuenta. Claro. Un Gracias. brindis. Gracias. Un brindis. Salud. O sea, ¿qué imaginabas que te iba a escoger? Es que lo que pasa es que es muy extraño porque nos están llamando a todos. Fue llamado uno cada uno. Entonces ahí yo estaba Si te pensando... habían llamado. No, a mí todavía no. Ok. Pero fue llamado un varón cada... Entre todos ya fueron llamados 7 varones y 7 varones distintos. Quedan solamente 2 por llamar. Entonces yo les dije a los chicos, no puede ser esto. Esto lo más probable es que se pusieron de acuerdo y las chicas pidieron todos así aleatoriamente y todas dijeron, bueno, vamos a pedir uno cada uno. Y así seguramente se van a compartir todo, así que traten de venderse bien, sea quien les toque. Y nada, pero no me esperaba, es una ¿Por qué? gratísima sorpresa, ¿no? Y porque te notaba, yo pensé que te sentías un poco presionada por mis amigos. No, me dio mucha risa. ¿Sí? No suelo ser penosa, Mm. pero ayer no, raro. ¿Sí? Raro. Yo no me suelo apenar. ¿Mm? No Ah, suelo. bien. Y yo, no, malo este compañero, malo. Te cuento que ellos, ayer estábamos ahí en la tele, en una de esas nos enfocaron a los dos y le decían a los chicos, dale, pon el corazoncito. Es que Y no, yo puse... lo siento, no. Es ¿Y que, vos mirabas? no. ¿Cómo que así? Lo que pasa es que en el televisor no salió, solo salió un momentito y yo vi que levantaste el brazo, pero no vi qué hiciste. Tapabas la mano, entonces solo me enfocaron a mí y me quitaron. Pero lo podemos hacer aquí. Bien, ahora, Así. para cualquiera de las cámaras. No, me encantó que me eligieras ayer, sabes que no pensaba que me ibas a elegir. Como te comenté, yo te vi. ¿En serio? Sí, te vi como que, no sé, la verdad, yo tuve contacto visual con todos, pero no te vi como para que me eligieras. No ¿En serio? sé. Mira. Yo desde la primera vez que te vi, yo dije, andamos un Rosario, la primera vez que nos invocaron. Sí. Andamos, yo dije, el de Rosario, apartado. Bien, qué gusto oír eso, qué bueno. Pero no me imaginé y qué bueno que me elegiste ayer, entonces yo dije, bueno, vamos a darle. Wow, me pones re contento. Me dejas, te juro que no me esperaba. ¿En serio? Sí, no, bien, re contento. Yo te digo, yo estaba compartiendo un poco con Vane anteayer
y ayer, discúlpame, me preguntó qué tal tu cita. Yo le dije bien, o sea, en una cita hay dos posibilidades. Una de ellas es que digas, porque vos automáticamente te idealizas a alguien antes de conocerla, ¿no? Una de esas es que digan, no, ¿sabes qué? No es lo que esperaba. Y la otra es que diga, wow, es mejor de lo que esperaba, ¿no? Y yo creo que hasta ahora por lo menos es mejor de lo que esperaba. Estoy muy contento y muy entusiasmado por eso. No sé cómo voy a disimular esto al llegar allá, porque supuestamente no nos tenemos que contar nada. Pero es más, Sebastián me agarraba y me decía, hey, una sola cosa decirnos, si es que es Mari, contanos. Si es que es Mari, tenés que decirnos. Y yo no respondí por suerte nada, no prometí nada, así que bueno, voy a tratar de mantenerlo. No, me parece muy lindo, me parece muy lindo. Te digo que es la primera vez que me llama la atención un hombre. ¿En serio? Sí, nunca he salido con nadie. ¿Sí? Solo me dicen, menos de mi edad, yo cancelo. Como que No. claro, cuesta de repente el paradigma. Sos que una se- persona madura. Qué bueno que Te tengas ese consideras concepto de mí. te consideras O sea, que la gente me dice, pero yo estoy muy seguro, yo creo que soy muy sincero conmigo mismo, ¿no? Tan sincero que yo asumo que a mí me faltan un montón de aristas todavía que desarrollar. Y nada, yo, bueno. yo solamente sé que me falta siempre mucho, ¿verdad? Me falta siempre mucho por mejorar. Ay, espera, dame un abrazo de despedida, porfa. Gracias por llamarme. Disculpame, estoy... No importa. Gracias. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Me quedo con la comida. Ah, bien. Aunque fue de pasada, pero no importa. Nos vemos. Dale, cuídate. La debo traer, o sea, debo llegar y así decirle, como sos, me hables de Mari, hablas. me voy a parar y me voy a ir. Eso es Muy muy bien. bien. Muy fuerte. No, ajá, tampoco, porque él se va a parar y te dice, puta, Se va a asustar. Me va a pegar. Y Lo yo, siento. puertorriqueña, yo sí. Soy yo, lo siento. Tú eres peor que yo. No, sí, mamá. yo hubiera hecho eso, pero está bien. No, ¿Qué hago? con cariño. Así con cariño. Yo Ay, vengo, hola, ¿cómo quiero estás? conocerte. No, hola, yo sé que estás sorprendida, así que yo quiero conocerte. Porque no he podido conocerte por todo el chisme No que puedo hay. conocer a ninguno. No, o sea, me refiero a que no, porque a él nadie lo ha conocido como hombre, a él solo lo conocemos como el ex. O sea, hasta que vino acá, nosotros vimos, no está tan mal. Son 8 citas, 5 Alejandro. Ahí está Alejandro. Y Alejandro con J-Lo. 6. Mira, de 6 se quedaron. Oye. Oye, pero ¿y la la comita? Oye, la dejaste en la comida, ya no importa. El próximo las trae. Son $100. Yo le dije, sé que tienes una cita con Andreina. Y esto como que de verdad mi intención no es meterme en el Qué medio bueno. de ustedes dos. ¿Quién ¿Quién vino? Dito. ¿Quién es? Vanessa. Mariela. Vanessa. Este hombre se van rápido. O sea, ya te rendiste. No, yo no les he dicho que voy a... La cita que yo tuve fue, brother, la cita que yo tuve Papi, fue... en mi país se dice el pez muere por la boca, parcero. Ya. Ya tuviste más tiempo. No, es que no es mucho. Entonces, para romper el hielo se va la mitad del tiempo en lo que uno habla. Y dice que no se imaginaba que yo le iba a escoger. ¿En serio? Sí. Y yo, ¿por qué no? O sea, le dije que me parecía lindo y que es la primera vez que yo me interesaba o me daba la oportunidad. Después de No, de un chavo de la edad de él. Por eso. Ajá. Quedó claro, creo que lo de 10 años. Pero súper lindo, me parece muy tierno, lindo, centrado. O sea, yo sé que no hemos hablado nada, fue rápido y así. Pero uno percibe ciertas cosas y... No te estoy reclamando, te estoy diciendo, me estoy acercando a ti, te estoy diciendo, oye, no me gustó que me digas. No, es que sí voy a opinar, porque en esta casa vivimos todos. No, güey. Y voy a opinar. No Lo opines que en sí- una estupidez. Se la pasó abrazando a Mare y que le pegó una nalgada. Ay, yo no sé qué hacer. Mare, yo soy así, dile que yo soy así. Los triángulos amorosos. ¿Sabes cuál fue el problema aquí? Conmigo no No tuvo quiero ninguna saber. falta de respeto. Entonces, ¿para qué opinas? Y lo escogí porque realmente no sabía a quién escoger. Ni cuartos ni quintos, suficiente con un triángulo amoroso. Quiero conocer personas, pero no quiero cometer el error que para mí está cometiendo Mare y Andrés.
llamar a Sebastián. Paisa. Ey. Creo que claramente quedaron sus dudas aclaradas. Obvio, brother. Te agradezco. Suéltame. La patadita de la suerte, vaya. Uy, eso lo hace un man en mi país. La patadita de la suerte, brother. Sí. Tengo que calmar. ¡Éxito, paisa! Viste que se repitió, pero... Hola. noches. ¿Por qué te demoras tanto? Me estoy derritiendo. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, mamacita. Qué bueno tal? verte. ¿Sí? Yo sí. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú qué tal? Bien. Ya no te iba a llamar, ¿Por qué? porque me enteré de unas cositas por ahí. Cuéntame. Háblame. ¿Puedo acercar? Sí, claro. ¿Puedes creer que ya me olvidé lo que te iba a preguntar? Que te enteraste de unas cositas. Sí, unas cositas. Contame. Que no sabía que te gustaban tantas. ¿Tantas? Tantas. Porque dicen gustar. ¿Cómo se dice entonces? Pues son mujeres interesantes. Ah, ok. Es muy diferente, pero chévere que lo podamos hablar y que me lo preguntes y que yo te lo pueda decir directamente. Te lo pregunto, obviamente, porque quiero saber. Yo, por ejemplo, yo escuché que te gustaban dos. Que Sí. te gustaban. Ujú. Sí, pero obviamente escogí por alguien, ¿no? Si no, no te hubiese vuelto a llamar. Se llamaba Y estoy Jorge. encantado de que haya sido así. Por ejemplo, a mí me sorprendió ahorita una cita que tuve. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Porque no me la esperaba. ¿No puedo saber quién es? Es una nena que está en un triángulo supuestamente amoroso, pero que, Triángulo. que ahorita pues se quería dar la oportunidad de conocerme. Qué bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue la cita? Bien, es una niña encantadora. Qué lindo. Sí, pero yo creo que como lo dije, ya abiertamente, a mí me gusta una mujer, así diría en el país, así una hembra. Yo te veo muy hembra. Ella me mira y me está diciendo la verdad. Sí, ya estoy como que dudando, la verdad. ¿Por qué? Porque no sé si te has dado cuenta que ahorita tengo otra cara la primera vez que me viste. Sí, Sí, porque no puedo fingir cuando me molestan las cosas. me encanta, dime. Entonces sí, Y- ver y- tu y cara además- hoy día en la mañana, y bueno, adem- hace un rato, como que, ay, te mando un beso, que qué linda, que no sé qué. ¿Quién? Tú, ¿Que te lo mandé a ti? bueno, claro, en pantalla, Sí, pero sí. luego como que por ahí escuché otros comentarios, entonces... Por eso, pero entonces si estás Si aquí ese es con tu- la fuente... Si ese es tu Si es- rollo, si o es- sea, si de es- llamar a una, mañana a otra, mañana Pero a es que otra. yo no estoy sí. llamando, o sea, es quién, No, quién- yo sé, quién- pero, ¿quién o hizo sea- ahí las citas? Las chicas, Exacto. no te estoy reclamando, solamente te estoy diciendo lo que pienso. Mira, yo me acuerdo perfectamente de una frase tuya, lo mío es mío. Sí, correcto. Y eso me encantó, sobre todo por la clase de mujer que eres. O sea, como eres una mujer con la que uno disfruta eso, lo mío es mío. Sí. Y eso me llamó mucho la atención. Hay algo que yo quiero en esto que está pasando en este programa. Y se lo acaba de decir un amigo. Yo le dije, hey, ¿tú qué piensas de esa cita tan rara? O sea, ¿por qué me llamó a mí esa nena? Es que a ella le gustan todos. Cierto que sí. Y ella llegó diciendo, sí sé quién es. Llegó diciendo como Sí, que... tú y yo sabemos que Sí, obvio, llegó obvio. diciendo como que, ay, pero él, o sea, nada que ver X, pero dijo que le gustaba yo, que le gustaba Mari, que le gustabas tú. O sea, le gustan todas. pues. No, yo le dije claramente. Pero Ella- eso dijo. Ella me preguntó, oye, ¿quiénes te gustan? Y yo le dije, no es que me gusten, me parecen mujeres interesantes. Ok, entonces las mencioné a las tres como eso, o sea, pero como mujer que quiero conocer y de hecho anoche... ¿Ella te parece interesante? Me parece encantadora. Ah, pero tú has dicho interesante. Me parece O le dijiste me parece interesante porque la parece- tenías enfrente. Me parece interesante el hecho de que sea artista. Responde mi pregunta. ¿Te lo estoy contestando? No, tú has dicho otra palabra, no has dicho interesante. Me parece interesante que sea artista. Has dicho encantadora. Y es encantadora por cómo canta y eso. Pero yo siento que ella ya está en otra película. ¿Y si no estuviera en otra película? Se lo dije. ¿Qué? Si no estuviera en otra película, yo se lo hubiera dicho. ¿Qué? O sea, yo le hubiera dicho que quiero estar con ella de alguna manera, o sea, pero desde el primer momento ella lo dijo, quién le gustaba. Y a mí no me gusta eso, o sea, yo en estos momentos de mi vida quiero una mujer que fluya conmigo. O sea, que haya conexión, que esté dispuesta a eso. Sí, estamos bañándonos acá. No, yo he tratado de mantener esta pinta todo el día, pero ha sido muy difícil. De hecho, hoy me vine natural porque quería que me vieras crespo, o sea, yo esperaba que me llamaras. Sí, ¿no? Ah, Seguías con las dos siguientes, pues.
pues hubiera querido conocer a alguien, pero a mí me sorprendió que tú dijeras que me gustan los... Lo que pasa es que es de repente porque yo soy de allá y se dice así y ustedes lo dicen de otra forma. Pero No, gustar para me mí- refiero para a que... mí gustar o sea, es me otra parece cosa. churro un chico, ¿no? ¿Entiendes? Es como que no es que me encante o me guste. Bueno, tú a mí sí me gustas. ¿Sí te gustó? Sí. Entonces demuéstralo, pues. ¿Ok? ¿Y yo? ¿Tú qué? ¿Te gusto yo? Sí, obvio. Si por algo te he vuelto a llamar, ¿no? Chao. Adiós. Nos vemos. Te pensé mucho anoche. ¿Me voy yo primero? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sí. Ah, me tengo que dar. No sé qué estás sudando. Anoche te pensé el resto. Espero que sea cierto lo que dices. Bueno, dame la oportunidad. Lo voy a hacer. Vamos a ver qué tal. Bueno, vamos a fuego el uno por el otro. Aquí ya. Te lo pongo así. Ya. Y yo simplemente no pienso en nadie, ni mucho menos, ni nada. ¿Va? Ya, ok. No me mientas, estoy cansado. Yo no soy la mentirosa, creo que ese es tu papel. Yo, no, yo te lo dije. Ay, entonces ok. Sino que es que no me crees. Sí te creo. ¿Sí me crees? Amor. Eu. Ven. Mande. No quiero que te molestes conmigo porque lo voy a escoger. No lo voy a escoger porque me interesa amorosamente. Es porque simplemente quiero saber también qué va a decir él. Me da curiosidad, me quiero sentar a ver, a ver quién me dice. Si me viene con el tema de que, pasó esto, o si no me dice nada, o si pichea, o si me da alguna explicación. Porque es que no tengo a quién más escoger. Okay. No es porque me gusta. No, o sea, no me voy a enojar, o sea, me vale pito qué es lo que haga cada quien con su culo, pero Sí, es que como... se pasó. Es que eso no se hace, güey. No se hace. Y ser partícipe de de esas pequeñas acciones hace que el hombre se sienta lo suficientemente como poderoso como para decir, esta vez no le di una nalgada, pero dije que se la di y se enteró. A la próxima se la voy a dar. Yo te aseguro que si él me falta el respeto, hace algo similar a lo que hizo, yo lo voy a poner en su sitio. Eso sí, yo te lo aseguro. Te lo súper aseguro. Créeme. Créeme lo que te estoy diciendo. Sin pena. Pero tú cantas. Y Sí, y cantas bien. Y le hemos tirado unos rap aquí también. Tú matas a la liga cantando. Ahora, Matando no la es que liga te no digo iba a a la ir. estrategia de Miguel, pero brother, tú le cantas a una mujer. con la voz que tienes, ¿cómo te fue? Me pegaron un regaño, parce. La matas, loco. ¿Qué? La matas. Si tú le cantas de verdad a una mujer, loco, ¿Regaño? tu ¿Y voz por qué me tienes miras a un mí? color de voz súper bacán. No te estoy diciendo que tienes la mejor voz, pero tienes un color de voz que se queda aquí. Tú cuando sacas una rimita, yo me voy al hotel con esa rimita. Paisa. No lo aprovechas, es como que tienes un poder sin utilizarlo. Güey, si yo tuviera tu voz, me la llevara cantando, güey. Todos los Poder días. desbloqueado. Así soy. No, te lo juro, loco. Es Siento que- que no lo utilizas, ¿sí o qué? Agarras una rima y no la soltás y la llevas cantando y le venías así, que vaya viniendo y que ella venga bailándote. Bueno, que tú también estás. No, pero este man canta súper. Es más, tú sabes que lo que te estoy diciendo, tú tienes esa línea romántica. Bueno, yo le voy a decir a Andreina, ¿por? ¿Sabes? Es una posiva, sí, me cae mal, la verdad. Me cae mal y realmente no soy una persona que me guarde las cosas. tú Y se dices lo voy que- a ir a decir, güey. Se lo voy a decir a algún punto. Llevamos 4 días, quiero respirar, quiero analizar realmente cómo me siento. Pero es, no sé, güey. ¿Tú qué es lo que dices que no está haciendo conmigo? Como meterme cizaña de Andrés. Ajá, como que siento tipo que tiene una rivalidad contigo, pero a la vez es como que te tiene miedo. No es que no me voy a meter con Mari, ¿sabes? Pero al mismo tiempo es, hablas tú, te interrumpo. ¿Quieres saber algo? No te lo digo. No sé si me estoy explicando. Sí. Le valió mierda. Le valió nada mi... Acá. ¿Viste? Cuando me dijo a mí que vaya y le cuente de mi cita. Le valió madres mi cita. ¡Oye! Sí. ¿Ay qué? A huevo, chismecito. Ay, no estoy... Cuenta la chisma. Cuenta el chisme que no tengo tiempo. Habla. Ajá. Bien mal, que se acaba por mí. Shirley, amiga. ¿Qué sé qué? ¿Qué sé qué? Me duele el cuello, me hace maquillaje. ¿Qué sé qué?
por mí. O sea, es como que le gustó, Maya. Bien, bien, ¿Qué bien. dice cada por ti? Sí, hemos hecho un pacto. Ajá. Bien, ¿le dijiste? ¿Quieras tú o no? No. Pero... Ajá. ¿Le dijo que sí? Qué calor. Qué espejo. Hay 3. Hola, Andrea, y escojo a Dondai. Wow, Sé que no me esperabas. wow. ¿Qué tal? Todo bien, ¿Cómo estás? todo bien. ¿Qué hago aquí yo? No sé, no me esperabas. No. Bueno, ¿te quieres ir? No, 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 no. Ah, ok. No, 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 para nada. Es que he escuchado muchas cosas malas tuyas, entonces, pues yo quiero saber si eso es cierto. ¿Qué tan malas? No, Mira. no voy a entrar en ese tema aquí porque aquí no se vino a hablar de eso, pero te digo que te escogí porque pues quiero saber si realmente ese eres tú o pues no, si eres otra persona. A ver, Ujú. yo elegí este reality por alejarme de un círculo en el cual me encontraba en mi país y que era casi imposible alejarme. Y decirte que soy una persona familiar, que me cuesta alejarme de mi familia, pero mi familia me pidió que acepte esta propuesta. Porque el problema, te imaginas qué tan grande es, que hasta mi propia madre ve la mala vida que iba llevando. Ese soy yo. Sí, me estás queriendo decir que lo que se está diciendo de ti o la perspectiva que hay sobre ti es equivocada. A ver. Pero es que me estoy súper... Dale, dime. A ver, lo que se habla de mí, Ajá. no sé qué se hable, pero yo lo he dicho aquí en el programa, quién he venido siendo en mi país. Sí. Y que estoy en lo correcto, que no necesito a nadie para cambiar y vine acá sí a alejarme, porque me cuesta. Es como el drogadicto para dejar las drogas. Me costaba y estoy acá. So, estás aquí porque tuviste una relación con una persona y necesitabas alejarte de ella, pero estás aquí. O sea, eso es lo que Alejarme de una adicción, Ok. de ser esa persona que quizás te hablen en la casa. No sé qué te hablen. No, soy no mala- sabes qué no- me hablas. no, No no. sabes qué me hablan. No soy una mala persona, lo que sí te puedo decir, soy un buen hijo, un buen amigo. Yo mi trabajo es con 11 niños, soy youtuber y trabajo con ellos, pero me va súper mal en el amor, súper mal. Soy conocido en mi país, entonces te darás cuenta que como que se me hace fácil conseguir a la persona que quizás con la que quiero estar. Se te hace fácil, dices tú. En mi país. Ah, en tu país, exacto. Sí, sí. Obviamente, porque tú sabes que el que es conocido es como que tiene más fácil eso. Y he caído en ese juego y no puedo salir. Entiendo. Y yo lo admito, yo acá, yo lo hablo. Sí, porque sabes que tienes el control de tener a la mujer que te da la gana. Entonces, no sabes si realmente la persona que te está escogiendo por amor. quien tú eres Ajá. o por tu fama. Y me cuesta, me cuesta. Y lo chévere es que sé que no están porque conocen al verdadero Diego. No, yo Me no llamo sé quién Diego. tú eres. Yo sé que te llaman Diego. Sí. Y yo no sé quién es Dondai. ¿Me entiendes? Sí, está bien y me sorprende que me hayas escogido. Yo sé. Fue una decisión bien difícil de tomar, pero la tomé. Bien difícil. Vaya, amigo, eso fue rápido. Esto parece a los moteles cuando te botan. ¿Qué te puedo decir? Nada, estás sorprendido. Fue una decisión difícil, pero no fue bien. Y me demostraste que no eres lo que se está diciendo. Así que salimos bien. Eso era lo que yo quería confirmar. ¿Tu duda era eso? Sí, esa era mi duda, claro. Esa era mi duda y ya me la saqué de encima. Así que ¿Cuántos años tienes vas tú? bien, 21. Ya, dale, mírate. No, es que... Ya. ¿Qué? Está bien, está bien. No, si te interesa hablar más conmigo, pues si te dan la opción de escoger, pues me escoges a mí. Dale.
saliendo el kick de un maligno. Qué reality más, hijo. Qué reality. Brother, este es un reality Muy real. Aquí Wow. cada quien muestra lo que es. Sí o Te sí. hicieron un fatality. preocupado por otras cosas. Amor, la verdad que no me gustó que hayas dicho, yo sé que esa es tu forma de hablar, por eso te dije no me digas pendeja, porque pues yo sé que allá pendeja es como que no seas boba. No, pendeja es pendeja. Entonces, no me gustó. No, o sea, a mí... Tenías razón. A mí, ajá, tenía razón. A mí no me gustó. A las otras, si quieres, les dices. No sé si a ti te molestó, Elizabeth, pero a mí no me gustó. Entonces, yo soy así de que no hablo por detrás y, ay, me cae mal, amor, y en tu cara estoy, ay, linda. No, porque... No hablé por detrás, güey, te lo dije de frente. No, yo estoy diciendo que yo no soy así. Ok, pero no tiene nada que ver con... que Entonces, estás por reclamando. eso, no te estoy reclamando, te estoy diciendo, me estoy acercando a ti, te estoy diciendo, oye, no me gustó que me digas, para que tú sepas que para la próxima no me digas a mí eso. Ok, entonces yo cuando esté hablando de un tema que a mí no me guste o que realmente me veas alterada, Respétame. no opines. No, es que sí voy a opinar, porque en esta casa vivimos todas. No, güey. Y voy a opinar. No Lo opines que en sí- una estupidez, güey. No, es que no es estupidez. Es que es una estupidez. No, sí es una es. estupidez que yo les esté diciendo, este vato es así, así, asado, porque a mí me dice esto y luego me entero de esto y Mari no va a decir nada porque es su amigo. Y luego que tú vengas y digas, ay, no, pero si tú quieres, ve y conócelo. Obvio. Cada porque- quien hace con su... que quiere. Obvio, está bien. Cada quien hace lo que le da la gana. Por eso, si Andrea quería estar con él, pues déjala. Y yo le estaba diciendo que no por mis razones. Oh, si ella no son quería sus hacerlo, tú no razones. tenías por qué salir y decir, ay, no, pues es que si ella quiere, la quiere defender. Obvio, ella porque tiene es mi boca y amiga. se puede hablar sola. Obvio, por eso, porque es Y mi también amiga. es mi amiga, por eso yo tengo la Por confianza eso, de pero decirle las entonces, cosas. Por eso ya obvio. vino después conmigo y me dijo, oye, A ¿sabes mí, no qué, me amor? subas, a mí no me subas el volumen. Estamos hablando como personas normales. Te juro. Y yo te pido, por favor, que si tú quieres decir algo, está bien, tú puedes opinar, yo también, pero no me digas pendeja, porque yo no te he faltado el respeto. Y en mi país decir pendeja es pendeja. Y tú me estás En el mío confirmando. también, por eso lo Entonces, dije. no me lo digas, porque no te gustaría que te diga, eres una pendeja. No te Si estoy gustaría. haciendo algo mal, al chile prefiero que vengas a la cara como No. una persona real y no nada Por más eso. tener tu carita de... Esta es la que soy y esta es la que siempre va a ser, porque esta es la que soy, así. Ok, esta es la que estás viendo. Entonces, también soy yo la te que estoy yo soy. pidiendo como una persona normal, tranquila, diciéndote, oye, ¿sabes qué, amor? No me digas pendeja. Tú me podrías decir, ¿sabes qué? No te lo tomes a mal, no te voy a decir. Entonces no opines en No, los es temas sí que lo yo voy estoy a hacer. hablando. No, sí lo voy a hacer. Entonces acátate a las Entonces las también consecuencias. acátate las consecuencias cuando yo también te diga, tú eres una Te pendeja. estoy diciendo algo al respecto, me aguanto. Ok, yo vine como una persona tranquila a decirte a ti que no me gustaría que me digas pendeja. Pero si a ti te vale más y tú vas a seguir diciéndolo, entonces va a haber un conflicto cada vez. Porque yo estoy siendo una persona diplomática diciéndote acá, oye, ¿sabes qué? Amor, no me gustó que me digas eso. Pero si tú me dices, ¿sabes qué? A mí no me importa, entonces cada vez que tú digas alguna palabra, yo te voy a responder. Ok. Ok. Se llama karma. Va a caer, güey. Va a caer. Primero cae un mentiroso que un cojo. Y me dice, no, es que, la verdad es que a mí no me gustó que me dijeras eso, porque es que no sé qué. Y le dije, entonces no opines en un tema que, sabes, que a mí me puso mal. No opines en un tema. No, es que aquí vivimos juntos y claro que voy a opinar, entonces acátate las consecuencias. Me dijo, entonces tú también acátate a que yo te responda. Pues dale, yo no me estoy quejando. Ah, es que tú no estabas. ¿Dónde hizo una pendejada? Fue y le dijo a los niños que le había dado una nalgada a Mare y que se abrazó a Mare y que no sé qué tanta cosa. Andrés fue y le dijo a Mare. Yo llegué aquí y ¿dónde hay? Ah, bueno, es que tú creo que tampoco estabas cuando lo conté. Me citó ayer, me citó también hoy, para que le ayudara con Mare. Ayer, el día de hoy le dije, voy a hablar yo, no te voy a ayudar, eres un idiota. Y hay otras personas en la casa que quieren conocerte. No pierdas esa oportunidad y no fuerces algo que cuando ya te dijeron que no es no. Claro. Me dijo, no, sí, pero dale esta carta amarillo. No, que la dejara por la casa. Llegué con la mejor disposición de, pues bueno, o sea, le voy a decir a mi amiga obviamente lo que está sucediendo y que no estoy de acuerdo y le iba a decir obviamente que iba a estar la carta. Y luego llega ella y me dice lo que le dijo Andrés y digo, no, este lado es un idiota. Llego, voy y le digo, pendejo, sé que es tu amigo, pero y que no quieres decirle absolutamente nada malo de él. Sin embargo, ese tipo de actitudes son las que el día de mañana hacen que los machitos se hagan más machitos y que si no te dio esa nalgada esa vez y fue Te la va a dar. y dijo, te la va a venir a dar. Y se va a sentir con el derecho de hacerlo.
porque no hiciste y no dijiste absolutamente nada. Me emputo, güey, me hierve la pinche sangre, escucho a Andrea decir que va a ir a ver a Donday, y le digo, güey, no seas pendeja, güey. ¿Por qué verga le van a seguir dando protagonismo a ese pendejo que nada más viene aquí con un pinche personaje de que, ay, sí, yo soy bien chabacano y soy bien chido, pero luego está hablando mal a las mujeres, güey, diciendo que, ay, la abracé y le di una nalgada? O sea, ¿qué es eso, güey? Le dije, ¿es en serio que quieres desperdiciar tus 2 minutos en una persona así? Yo nada más espero, pido y le pido a Dios y proclamo que el día de mañana o no sé cuándo toque, me pida a mí de nuevo. Y sé que lo va a hacer. Ay, no, es que si tú lo quieres conocer, tú date la oportunidad. Es por ese tipo de acciones es que el día de mañana, ya poniéndolo en un contexto que ni siquiera es exagerar, güey, porque sí sucede. Cuando hay violencia intrafamiliar y viene una amiga y le dice, no, pues es que me pegó mi marido, que no sé qué. Ay, pero dale otra oportunidad, igual y contigo no es igual. O que una persona que fue abusadora contigo y, no sé, venga Mariela, le quieras decir de que, güey, pues mira, pasó esto, o sea, Sí, yo te entrada digo ya para está que mal tengas ya cuidado, güey. por las- Y que venga Kai y le diga, ay, no, pero igual y contigo es diferente. Y sí va a cambiar. Es que esas ¿qué, güey? Y le di, o sea, y ni siquiera fue directamente eso, porque él literalmente la está metiendo a la boca del lobo. Te van de a esa- poner pi, 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 pi. Vienes a hablar tú para ti, güey. O sea, no metes a las demás. Pero es que Eli no sé lo que piense. Y Eli, ¿sabes qué hizo? Adiós, güey. La dejaron sola. O sea, Pero es que ella se está ganando eso, en verdad. Para mí es demasiado falsa y su falsedad me estresa. y le dije, yo prefiero ser real y decirte las cosas al chile y en tu cara, como te lo dije, y no nada más tener la personalidad. Claro, por eso. Ajá. Me dice, yo soy así, y así voy a ser Están siempre. en el que baño, no sé regadas, qué. acaba de pasar una discusión. Ven y cuéntanos lo tuyo. Se agarraron de las greñas, Amor y perdón, la Andreina. Sentate, vení. Acá. Estaba dando la espalda a... Siéntese. No puedo creer. ¿Sabes qué creo? Ay, no, No, era broma. No voy a opinar, no voy a opinar, no voy a opinar. También tú crees todo también. Ajá. Sí, ya A mí cuéntame. es bien fácil de cogerme de pena. Ok. Cuando ese hombre me vio a mí allí, ¿Quién era? casi se muere. ¿Quién era? Donday. Ay, Dios mío. Hizo. O sea, la cara de él, todo, fue como, todo se le metió como en las nalgas. O sea, él no lo podía creer, me decía, pero... O sea, él no podía ni hablar, se reía, no sé qué le pasaba. Y yo no sé. Y yo le dije, sí, no te esperabas que yo te cogiera. Realmente te escogí porque hay una perspectiva tuya, se están diciendo muchas cosas malas sobre ti, entonces yo quiero saber si realmente ese eres tú o si tú tienes otra cosa que demostrar. Hola, ¿cómo están? Mientras estaba mujer, parce, ¿Qué para que pasó? quiera algo pasa a uno. ¡Ay, muchas cosas! Donday, ¿me permites? Venga, Chicos, vengan mijo. para acá, por favor. A ver, Vane, ¿Cómo ¿qué les va? sorpresas nos traes? Sorpresas nada, ustedes platíquenme ¿Qué? cómo les fue en este día. ¿Qué está sucediendo? Ha sido un día interesante. Un día interesante. Además, Sabemos que Renier y Jorge no tuvieron citas. ¿Cómo se sienten referente a eso? Yo pienso que, no sé, yo no estoy preocupado por eso. Sin embargo, creo que hasta me convino no haber tenido esa cita hoy. Ok, ¿sientes posibilidad ahora más libremente de a lo mejor seguir conociendo sin que nadie se ofenda? Sí. Jorge, estás muy callado. Observando, analizando todo en retrospectiva, porque han pasado unas cosas que, por ejemplo, ayer mi cita con Shirley, pues yo estaba esperando una respuesta, porque por lo que yo entendí y ella me dio a entender, pues supuestamente hoy, ¿verdad? Ella tiene derecho a conocer a otra gente, pero creo que se había quedado en lo que yo pensé, la perspectiva que ella me dio a ver las cosas, pues me dio a entender que me iba a elegir hoy. Bueno, ella sí dejó claramente que tenía dos opciones y pues en este caso fue otra persona, pero bueno, como siempre digo, apenas estamos empezando. Sé que muchos se llevaron sorpresas, sé que no se esperaban muchas cosas, pero es parte de, porque allá están pensando una cosa, ustedes otra, y es por eso que me quiero conectar rápidamente a la casa de las chicas para platicar precisamente todo lo que ha estado pasando. Se la pasó abrazando a Mare y que le pegó una nalgada. Ay, yo no sé qué hacer. Mare, yo soy así, dile que yo soy así. Los triángulos amorosos
¿Sabes cuál fue el problema aquí? Conmigo no No tuvo quiero ninguna saber. falta de respeto. Entonces, ¿para qué opinas? Y lo escogí porque realmente no sabía a quién escoger. Ni cuartos ni quintos, suficiente con un triángulo amoroso. Quiero conocer personas, pero no quiero cometer el error que para mí está cometiendo Mare y Andrés. Chicas, vénganse todas a la sala, por favor. Vamos a platicar. Chicas, en este caso, ustedes han tenido el control de las citas. Quiero primero saber la sensación general de cómo les fue. Súper bien. Córranse, perdón. Muy bien. Muy bien. Muy bien, chicas. ¿Contentas con su elección? no sé si- ¿Contentas? No. Sí, contentas. Oh, escuché un no por ahí. ¿Quién dijo no? Me atoro. Sí. ¿Tan mal? Bueno, ¿Qué pasó? hablando de los temas que sucedieron en esta cita, quiero empezar a platicar específicamente con Donday y Amor. ¿Qué? Sabemos que tuvieron una cita y se hablaron cosas muy directas. Ya nos exhibiste. Así es esto. No me preguntes si puedo decirlo. No, yo te lo voy a decir. Es que, Donday, que te Yo a quede usted le voy a mentir toda la vida, le voy a romper el corazón. Donday, que te quede claro aquí, las decisiones las tomo yo. Pero Entonces- pregúntame primero, ¿lo puedo decir? Yo te voy a decir, dale, J-Lo. Aquí hay una situación muy interesante. Pero no me... ¿En serio? Sí, Donday. Si quieres lo cuentas tú o lo cuento yo. Cuenta un poco de tu cita. Cuéntalo tú, porque yo no le creo. Yo no le creo nada. ¿Quieren que lo cuente yo? No, porque siento que lo va a contar. No, yo voy a contar lo que pasó. Pero tienes que meterle un poquito de acción. Mira, no. Aquí pasaron las cosas así. Donday, en su primera cita, le pidió un favor a Amor. ¿Qué? Amor lo pensó y hoy le contestó. Y la contestación de ella fue bastante clara. Y fue que no te iba a ayudar. O sea, utilizaste una cita Cante. para pedir un favor. Amor, ¿cómo te sientes referente a toda esta situación? ¿Y qué dice la carta que le entregó? Qué increíble. Pura estupidez. Me siento imbécil por haber aceptado darle como el beneficio de la duda. Por eso el día de hoy malgasté mis 2-3 minutos con él de nuevamente. Porque cuando llegué a la casa me enteré de algo que dijo que está muy de más, es de poco hombre, de hombre sin valores, sin educación y pues ¿Qué dije? sobre todo sin respeto, ¿no? Entonces... ¿Podrías abundar un poco más en eso? ¿Algún comentario que quieras repetir o realmente que prefieres reservártelo? ¿Qué pues quería decírselo a la cara realmente y no lo estoy viendo. Entonces, pues no sé, Vane. Estoy enojada, estoy bien enojada porque ya tiene 29 años, güey. Ya ¿Qué tiene dije? 29 años y sigue portándose como un inmaduro. Él dice cañón. que no tiene idea de lo que Claro. ha dicho la referencia. Para él no tiene idea de lo que estás hablando. ¿Qué dije? Ok, pues es que no me concierne a mí realmente. Necesito la aprobación de alguien para saber si lo puedo decir. Claro, porque Muy si bien. te dijeron algo que Bueno. yo no he dicho. Ajá. Porque si le dijeron algo que yo no he dicho. ¿Me podrías decir, Amor, quién Y con te pruebas, dijo por favor. algo? No, me enteré de que cuando llegó a la casa de los niños después de la visita acá, empezó a contar que se la pasó abrazando a Mare y que le pegó una nalgada. No. Ok, referente a esa situación, Amor, sí la platicamos aquí al Y dije que principio no del fue programa. Él así. explicó cómo fue, realmente que no fue que le lo le vieron pegó los una nalgada, chicos. hizo la actuación, él se dio él mismo, hizo el ruido, o sea, lo platicó un poco. Y yo lo vi Y también lo vio Ozzy, que estaba Perú. aquí, O sea, pero obviamente como nadie lo vio claramente, sí se pudo haber dado Y yo lo hablé a que fue una entender. broma. Y Las dijo que chicas era lo una broma, vieron. pero ellas no, Aún obviamente así, no estaban sea broma o explicando. no sea broma, realmente eso no... Tienes 29 años, no estás súper fuera de lugar. Y te voy a volver a repetir lo que te dije en el cuarto. Madura, complétate, busca ayuda y después vas y dices que quieres una relación con alguien.
Porque eso de que necesitas que alguien te ayude, que No, te no ayude a necesito. cambiar y que es que tú ya no quieres esa misma reputación, eso no te lo va a dar una mujer. No vayas y le metas tus peos mentales a una mujer sana. Ella ha sido muy clara y sabemos, amor, que te pidió un favor, la cual aceptaste la carta y se la diste a Mare. Mare, ¿podrías compartir la carta si deseas? Sí. Como que la lea. Claro. Si deseas, porque también... Como que la lea. Ay, yo no sé qué hacer. O sea, es como, me parece como, no quisiera como ventilar esas cosas. Es una carta, es una carta. Léela, por favor, estamos muy interesados en saber. Si no la quiere leer, no la lean, por favor. Ella es Que su la lea, decisión. amor. ¿Yo por qué? No, tiene que Léela. No sé dónde está, ¿saben? Amor. No sé dónde está. Yo lo que quiero, a ver, ¿puedo tomar la palabra antes que si la va a leer? Espérate, ¿puedo hablar? deja. No, güey, estamos con- cállate un rato mejor. Oye, amor, te estás hablando algo que no sabes. Oye, ¿qué Si muchas personas lo están diciendo Amor, realmente no, no crean que fue estén así, equivocados. amor. Y después de No fue así, está en Perú. Señorita amor, Tengo testigos que no fue así. Regresé. Va a salir el programa al aire, te pido que lo veas. No fue así. ¿Cómo fue entonces? Dile. ¿Cómo fue entonces? ¿Puedes hablar o no A puedes ver, hablar? ¿Vas a actuarlo otra vez? Sí, lo voy a hacer porque fue así. Mare me conoce, Mare sabe cómo soy. Es más, puedo tomar, lo hice porque Mare me conoce y si una de las cosas que Mare aceptó salir conmigo en esa época fue por lo chistoso que soy. No voy a cambiar, es mi esencia. Y sí, soy un maduro, pero amor, no es lo que tú crees, Señorita que tú me amor. conoces. Y la Yo no te confianza conozco, que güey. te di. Hemos No, en estado serio, 6 brother, porque, minutos amor, como máximo. escúchame, amor, créeme que es parte de mi personalidad. No y- te creo nada y tu personalidad está de la... Y es que así es. Es mi personalidad, aquí los chicos saben, pero por favor habla. Habla. No, es que no es así. ¿Cómo va? A ver. Mi amor, no me conoces todavía. Es que mira, también, Defiéndete Donday, solo. tenías que haber pensado en esto. Estamos en un programa en busca de amor y tú buscaste tu beneficio personal. Sí, pero no puedes pretender El tampoco programa que va a amor salir no al se aire. moleste. El programa va a salir al aire. Te pido solamente que lo veas. No hablemos más del tema. Y Mare, si quieres, no leas la carta. Bueno, o Mare, o sí lee la carta, por No favor. lea la carta Aquí estamos todavía. esperando. Yo no quiero leer. Mare ya la leyó y todas las chicas ya saben que trae la carta. Nosotros queremos saber que trae la carta. No la lea, por favor, no la lea porque... O sea, aquí ya la leímos porque Sí, la leímos a- Amor y yo, entonces... Todas. Bueno, y él. Todas la leyeron, entonces... ¿Por qué ustedes se cuentan las cosas? Mare, por favor, estamos en la espera. Por favor, silencio, estamos con las chicas. Pero amor, por favor, así no fue. Donday. ¿No se cuentan las cosas? Güey, hiciste una Dale falta de la palabra a respeto Mare. imperdonable. No fue falta de respeto. Sí lo fue, güey. Mare, por favor, solamente te voy a pedir una cosa. Inclusive aunque Mare, ni siquiera se lo hubieras dado. Mare, yo soy El hecho así, de dile nada que más- yo soy así. Cállate un rato. Mare, a ver, vamos a hablar con Mare. Mare, ¿qué piensas de No lo toda tomes a esta broma, situación? esto es algo serio. O Sí, sea, es esto muy no está serio, pero te chido. pido que le preguntes a Mare cuál es mi personalidad. Don- No, Donday, que no me ya, interesa cuál es relájate tu un personalidad. poco. Fue una falta de respeto y punto. Mare, ¿cómo te sientes al respecto referente a lo que dice Donday? Primero queremos saber qué dice la carta. Segundo, ¿cómo te sientes tú? Como dice Donday, se conocen de tiempo. ¿Crees que es parte de la personalidad que ya te puedes esperar de Donday? Mare. Es que o sea, no sé, estoy procesando mucha información, la verdad. Es que, o sea, yo no sabía esto, me tomó por sorpresa cuando me enteré, me quedé como, ¿qué onda? Sé, o sea, yo he intentado, Diego, te juro, yo te he defendido, amor No o le pones no, nada. de muchas maneras. O sea, siempre les digo a las chicas, él no es así, él tiene un tema que a veces parece ser algo que no es, él es muy buena gente, él es muy buena persona, él es trabajador, él es todo, o sea, pero... Ya con eso, no sé si te puedo... Yo ni siquiera me di cuenta de la broma que hiciste. Y ya con eso no sé si te puedo defender. No puedo, No te estoy de verdad pidiendo no que puedo. me defiendas, porque, te estoy pidiendo que chuta, es parte de mi porque no personalidad. puedo, ¿me y que entiendes? O todos sea, lo porque hay vieron. una persona allá que lo pudo haber malinterpretado, una persona que estoy conociendo y que me ilusiona conocer y también lo pudo haber malinterpretado y está turro. Entonces, no sé.
Donday, ¿te arrepientes de esa situación? Yo no, porque Amor tiene que conocerme. Ella Ahí me dio está, una no tengo confianza interés en y seguirte yo le voy conociendo, a güey. demostrar que... Acéptalo. Donday está siendo un Acepta poco o terco. no. Ya te dijo que no, Mare, te está diciendo no, Amor, y sigues insistiendo en ambas partes. Yo no estoy ya insistiendo en Mare. Estoy insistiendo en... En mí ahora, aburres, güey, aburres totalmente. Sí. Te di la oportunidad, la primera cita que tú me pediste Bueno, a mí. en esta ocasión, Donday, te tienes que pensar un poco. De momento, yo sé que de momento en el amor y la guerra todo se vale. Me choca porque no tuve ni una intención de faltarle respeto a nadie. Me choca porque de todas las cosas... ¿Te choca que Mare no te defienda conociendo tu personalidad? No, ella verá si me defiendo o no, yo no se lo estoy pidiendo. Creo que ella dijo que te defendió. Lo he hecho y Amor me Sí, mandó sí, a la... esta vez quedé como poco hombre. Todas las palabras que me dijiste, Amor, son Amor me correctas. acaba de mandar a la porque te defendí, por si acaso. Y digo a la porque en mi país se dice con una palabra que probablemente van a mutear. No sé si muteen la Me acabo de mandar al pan, no sé. Bueno, Mare, en esta ocasión estás visto envuelta en, yo solo en te una pido, Amor, que situación veas el entre medio. capítulo, que veas el programa. Pero sabemos también, Mare, que tuviste una cita con Andrés muy especial. Sí, de hecho sí, o sea, por eso te digo que no está dándole mucha cabeza a todo esto porque tuve una cita muy bonita. ¿Le llevaste flores? Muy bonita. Con la esperanza de que sí te tocara Mare. Sí. Porque aquí todos están tan sorprendidos, ¿no le compartiste a nadie que saliste con Mare? No. ¿Y por qué lo hiciste? Porque siento que, o sea, no es mi tarea alardear, simplemente es disfrutar el momento que pude vivir allá adentro y si no lo comento, si no lo comparto, es mejor así, nadie está metiéndose en lo nuestro. En lo nuestro, la Michi. O sea, ya hay algo que pueden decirse nuestro. O sea, en lo que estamos tratando de conocernos. Oye, y hubo intercambio de anillo. A ver. Cuéntame. A ver tu mano. Cuenta un poco más. ¿De qué trata? Es con la promesa de que la próxima vez que nos veamos lo podamos intercambiar de vuelta. O sea, hay una promesa de volverse a ver. Tenemos una cita pendiente todavía. Eso es muy cierto, muy cierto. Vamos a hablar un poco aquí de momento de los triángulos amorosos. En una ocasión pudimos ver, no sé, Andreina estaba en una situación la cual Miguel, tuviste una cita con ella, mucha ilusión. ¿Tenías la intención de que a lo mejor se repitiera este día? La verdad sí, o sea, siento que hay buena química entre nosotros dos. Creo que ya la cita igual está. Ella ayer dejó claro cuando vino a la casa que estaba abierta a conocer a más gente. Y creo que está en lo correcto, ¿no? Específicamente se había mencionado que Austin estaba en este triángulo, pero parece ser que está Sebastián realmente, que fue que tuvo la cita. ¿Te sorprendió? Sí, mucho. Mucho porque yo pensé que estaba Austin y Miguel. Andreina, Pero- me sorprende un poco también. Andreina, te vimos con los ojos llorosos durante estas horas. ¿Estás bien? ¿Qué está pasando por tu cabeza? Bueno, mira, la verdad que no lloroso, sino como de impotencia, porque pues aquí hay muchas culturas, ¿no? Y pues cada quien se expresa como quiere, pero yo no voy a aceptar que alguien me diga alguna cosa que no está bien. Y si yo me acerco a una persona diplomáticamente y le digo, sabes que no me gusta, me gustaría que esa persona lo acepte y no diga, no, es que si tú te acercas y hablas conmigo, yo te lo voy a decir. Entonces yo le dije, yo también te voy a decir la palabra, que no quiero decirla aquí, porque pues, ¿para qué hacer más problema? ¿Puedes ser más clara con quién tuviste una situación fue con que a lo amor, mejor fue con amor. llegó con amor? Sí, Amor, fue. ¿qué pasó? También tu versión de los hechos. Pues yo estaba muy enojada respecto a lo de Donday. Les estaba diciendo a las chicas que al aceptar o ser partícipe de ese tipo de actitudes, eso hace que los hombres se sientan con el derecho de faltarnos al respeto y seguir faltándonos al respeto, perdón. Y empezaron a decir algunas que, ay no, es que se dé la oportunidad, porque hubo otra chica que quería una cita con él. Yo le dije, estás babosa, la neta no... No, son unas... No usen groserías, por favor, chicas. No groserías. Se puede entender la situación sin necesidad de usarlas. Ok, están, y les dije una palabra,
Porque, vaya, lo que te acabo de comentar, ¿no? De que eso es ser partícipe, de que los hombres sigan faltándonos al respeto, hay una cultura súper machista últimamente, es nuestro deber, pues, hacer que nos hagan a respetar, ¿no? Y ellas empezaron de que no, es que igual contigo es diferente, es que tú conoces, que no sé qué. Yo creo Y que les todos dije, los hombres que ¿me están dejas ahí, hablar? Porque yo estoy creo que hablando yo, todos por los hombres favor. no son ¿Me machistas permites? ahí. Tu Yo pienso- spotlight ahorita viene diferente, pero ¿me permites, por favor, hablar a mí? Yo creo que Muchas los hombres que gracias. están ahí no Qué son educada. machistas. Qué educada. No son machistas. Ey, yo no estoy generalizando, Andreina. Donde tampoco. Ahorita Donde habló con una compañera y relativamente le fue bien. Entonces, tú puedes tener una apreciación la de él, palabra. pero otra persona puede tener otra, porque cada quien es diferente con una persona. No Ok. puedes encasillar a una persona solo porque contigo fue mal, porque tú no sabes si tu actitud fue muy pesada con esa persona. Conmigo ni A ver, güey, ¿sabes cuál fue el problema aquí? Conmigo no tuvo quiero ninguna saber. falta de respeto. Entonces, ¿para qué opinas? Porque me dijiste pendeja y a mí no me vas a decir, a mí no Pues me vas es a que faltar ¿para el qué te respeto. metes en un tema que ni siquiera sabes Porque de qué me está estamos hablando? preguntando Porque lo acabas de Vanessa. decir. Vanessa me está preguntando y yo respondo, ¿ok? No digan groserías, chicas, por Me favor. refiero a hace ratito, porque entonces, ahorita estás diciendo Obvio, que no sí, sabes. sí, yo opiné porque Andrea es mi amiga y yo obviamente le voy a decir las cosas. A ver, ok, repito, y con un tono de voz. No, a ver, yo solo te... A ¿cómo ver, no te hago? hagas la Mírame a los víctima. ojos, Te mírame miro a los ojos porque yo me acerqué contigo y yo te dije a ti diplomáticamente, amor, a mí no me gustó que me digas. Y tú viniste y me dijiste, en mi país sí, eso significa. Y yo le dije, entonces, si tú me vuelves a decir eso y te metes conmigo, yo te voy a decir, ok, entonces no te metas en mis conversaciones. Y yo te dije, sí me voy a meter porque es mi amiga y yo voy a opinar. Y si ella piensa una cosa diferente a ti, déjala que ella se equivoque o no se equivoque porque tu pensamiento no es el mío mismo que ella. Entonces, te dije, acátate las consecuencias. Sí, y yo te dije, entonces también te voy a decir. Otra cosa fuera que, ¿sabes qué? Si me dijiste una palabra... ¿Para qué te metes a una conversación en la cual no sabes qué fue lo que pasó? Es que me voy a meter porque ella es mi amiga. Me voy a meter. ¿Te sentiste atacada, Andrea? No, es que me sentí Andrea, atacada. Andrea, estoy captando. ¿te sentiste atacada? Mi amor, está hablando de... ¿Sentiste que neta yo lo hice con ese dolo de que siéntete mal? No me sentí mal. Ok, porque sabías perfectamente que era el tema que estábamos platicando porque te lo expliqué todo y estuviste ahí creo que la mayoría del tiempo. Bueno, que ella Llega no se alguien sienta más, mal. estoy hablando yo. A mí no me gusta que permíteme. me digas esas No palabras. me vas a permitir. Por favor, estoy hablando yo. Gracias. ¿Por qué te metiste en una conversación en la cual ni siquiera sabías el contexto? Yo estaba que me llevaba a la fregada. O sea, yo estaba rabiosa y me tuve que salir de ese momento porque casi que me ponía a llorar de la impotencia. Y llegas tú y dices, date la oportunidad de conocerlo, es fresco. Pero pregúntale a Andrea cómo le fue. A ver si te dice, ay, sí, es fuckboy o es un mal hombre. ¿Sabes qué? Tú Yo estuve ahí, me lo no, dijo. pero Bueno, a en ti esta te dijo, ocasión. pero a ti te lo dijo, pero Andrea Chicas, tiene otro pensamiento. No chicas, puedes meterte ¿por qué tienes y que salir al opinar. rescate? No, tú? yo Nadie no te lo estoy está saliendo al Amor, rescate. Yo estaba Andreina, hablando con una ella. pausa tantito. Sabemos que todo esto pasó por la experiencia que tuvo Amor a lo mejor con Donday, pero en este caso Andrea le dio una cita a Donday y quiero que Andrea me cuente un poco de su percepción o cómo le fue. Realmente cuando llegué le hablé claro y le dije que yo sabía que él no se esperaba que yo lo iba a escoger y lo escogí porque realmente no sabía a quién escoger y su personalidad cuando vino aquí a la casa me pareció chévere, o sea, me pareció una buena persona, así que quise verificar si realmente él es la persona que aquí se está diciendo y de lo que se está hablando, que son cosas pues no son buenas, o si él me iba a demostrar a mí que él iba a ser otra persona. Entonces por eso fue que lo escogí y todo, ¿verdad? Todo fue bien, a mí no me faltó el respeto, no hubo ninguna pelea, él fue sincero conmigo, yo fui sincera con él, todo sucedió bien. ¿Te diste cuenta, amor, que tu misma percepción no es la misma de ella? ¿Te diste cuenta que nadie te pidió tu opinión? Te lo estoy afirmando para que no me vuelvas a decir alguna palabra que no está de No que te está de metas más. en algo que no te están hablando. No, sí me voy a meter. Pues entonces acátate a las consecuencias. Entonces también y te that's voy a it. decir lo mismo. Ok, y yo no me estoy quejando. ¿Viste que alguien se quejara? Quisiste meter a él en la conversación y dijiste, es que a mí no me gusta, porque en tu país creo igual significa otra cosa. Y yo te dije, no, güey, significa lo que significa. Ok, entonces Eli, no lo Eli, hagas. no sé, Eli. Bueno, Eli, ¿tú qué sentiste? ¿Sabes qué hizo Eli? Ok, Mira, pero, ok, chicas, escúchame un momento, escúchame a mí un momento. No quiero, ok, pero es que no le veo la necesidad de pelear. No, punto, a mí no me gusta escúchame, que me pero digan escúchame, así. escúchame, A ver, mami, escúchame. sí, Aquí esto Amor es a otro todas tema. nos dijo eso y Esto es nadie otro se tema. quejó. Pero A mí me escúchame. dijo eso 3 veces y yo no me quejé. Es amor, es la personalidad Pero de yo, amor. a mí no me gusta. Andrea es ¿Alguien me amiga de puede todas decir? también. Por favor, dile que a mí no me gusta. Escúcheme, ok. Ya No, te no me entendí, a mí no me parece gusta. bien, no me parece bien que quieran como que
explicarme o defender a Don Dai o no defenderlo, porque es que yo no lo estoy viendo a él con ojos amorosos, simplemente lo fui a conocer a ver cómo es él, o sea, cómo es su personalidad, porque me cayó bien su personalidad. No lo estoy viendo como un hombre, así que no me estoy preocupando si él es una persona machista, si trata mal a las mujeres, si las trata bien, si es un buen hombre. No me estoy fijando en eso y no quiero que haya una pelea por eso, porque es innecesaria. Hay una solución. Creo que la solución es que ya, si está Don Dai enamorado de Mare, Mare está con Andrés, ya no hay por qué meter ni cuartos ni quintos, suficiente con un triángulo amoroso como para que metan amor. Don Dai, el error de Don Dai fue meter a amor. O sea, si Don Dai quería recuperarla, tenía que hacer las cosas con Mare. Amor queda fuera, Andreina queda fuera, Andrea queda fuera. Eso es ya cosa muy aparte y punto. Eso es la solución de todo. Bueno, de todo se aprende y yo creo también algo que debemos aprender es que cada quien tiene una personalidad que hay que respetar. Están hablando de respetar la personalidad de amor. También hay que respetar la personalidad de Don Dai, pero también Don Dai tienes que pensar también un poco cómo haces las cosas. Yo puedo repetir algo. Voy a tomar la decisión de no arrepentirme de haberte confiado lo que te confié, amor. Todavía no me arrepiento. Sí, estás con toda la razón de pensar lo que piensas. Gracias. Y literalmente siento que de mí se ha hablado mucho en esa casa. Y soy de las personas que he venido con su pasado a este reality. No estoy diciendo que ustedes lo hagan, pero yo vine diciendo quién soy de mi país. He tenido un problema muy heavy en mi país, que es este de ser mujeriego, de estar con una y con otra. Espera. Dale chance. Sí, déjalo hablar. Es que eso ya todo me lo dijo. Déjalo hablar. Espérate. A su turno, déjalo hablar. Espérate. Yo tengo una personalidad muy peculiar, muy diferente a la de los hombres y quizás si me toque madurar, yo lo haré en mi tiempo. Y como tú dijiste, yo no necesito de nadie para cambiar. Es más, te lo dije, lo hice hasta por mis padres, porque ellos se preocupan mucho de cómo yo llevaba una vida en Ecuador. Yo soy muy familiar y a mí me dolió alejarme de mis padres. Y es más, yo en este reality quizás no conozca a nadie. Y con la fama que me he ganado, nadie tiene interés hacia mí. Andrea, por lo menos de amiga sí, así que tampoco le restes a esa cita. Quisiera poder decir algo. Me gustaría decirle que realmente es un poco incómodo y aquí no hablo por ella, ¿verdad? Pero hablo por mí, que es bien complicado porque tú llegaste aquí y estabas pensando en Mare y siempre en Mare, entonces Mare te sigue rechazando, no quiere nada contigo, ya está hablando con otra persona que sí le interesa y a esa persona le interesa a Mare, entonces ¿cómo tú vas a pensar que una de nosotras va a querer hablar contigo, vamos a tener interés en ti si tú estás con tapado así mirando simplemente a Mare? ¿Ya? Quiero retomar que la dinámica del día de ayer se repite hoy. Nuevamente líderes, que siguen siendo Andrés y Andreina. Nuevamente en sus manos tienen la oportunidad de escogerse a sí mismo o a alguien más o a dos personas nuevas para intercambiar casas. Entonces, en este caso, estoy al frente de Andrés. Andrés, en esta ocasión, ¿qué vas a decidir? ¿Vas tú con alguien más o vas a enviar a dos personas más? Voy a enviar a dos personas más. ¿Te vas a quedar? Yo tengo mi cita, yo me quiero quedar con lo que viví hoy día porque fue muy bonito y quiero mandar a dos personas porque no tuvieron cita hoy día y me gustaría que por lo menos tengan la oportunidad de que lo conozcan, de que tengan un poco de cercanía y que vean que son buenos chicos. Que tengan una oportunidad con las chicas, que entre todas lo conozcan, conversen y se entiendan. Entonces me gustaría que vaya Jorge y que vaya Renier. Muy bien, chicos. Me parece muy lindo de tu parte, Andrés. Y ahora me dirijo a Andreina. Andreina, ¿qué decidiste este día? Pues yo voy a llevar a mi compañera Andrea, voy a llevarla, y yo también porque quiero hablar con Miguel. Creo que tengo una conversación con él y quiero hablar como que más de cerca y contarle las cosas para que él tenga... ¿Me escucharon? ¿Puedes repetir a quién vas a llevar? Andrea, mi compañera Andrea, y yo también quiero ir porque quiero hablar con Miguel.
perfectamente, me quedó muy claro. Así que, chicos, pueden ir a casa de las chicas. Chicas, vénganse para acá. Así que hay mucho que platicar. Recuerden siempre que esto apenas empieza. Analicen lo que vivieron este día. Y nos vemos más adelante, chicos. Ok, tengo un anuncio muy importante que darles. Chicos, chicas, uno de ustedes, bueno, un chico y una chica, tendrán la oportunidad de ganar un viaje a un lugar espectacular. Ya yo sé a dónde van a ir, muero por ir. Así que los detalles vendrán más adelante. Y con este regalito me despido por hoy. Disfruten su momento. Miguel, espero que aclares muchas cosas. Espérate, me di cuenta que siempre que vienes sube la temperatura. ¿Cómo? definitivamente. Yo nada más platico, señores, de lo que pasó. Hasta la próxima. Chao. Yo creo que está buscando su show. Estamos súper... Yo creo. Y tú vas a pisar el palo. Pero, O sea, es que a ver, si le hace, o sea, no sé. Mira, les voy a explicar. Yo también haría lo mismo que ella, Desde mi obvio. punto de vista, güey. Porque si se la sigue Va, ignorando. se pone a hablar, o sea, lo acabo de decir ahorita, güey, ni siquiera sabía de qué estamos hablando. O sea, ella se puso, es que yo voy a defender a mi amiga Andrea. Güey, Andrea ni siquiera es su y amiga. ni siquiera era Andrea. Al final mi error es haber venido acá con mi pasado. No. Porque yo hubiese venido como mentiroso, a mentir o a venir con una máscara, a decir que soy... Brother, lo comenté porque siento que era el problema, pero siento que fue un error venir y contar mi pasado aquí. No fue un error, hermano. Las cosas son para algo. Tú estás aquí por una razón. Las cosas no son casualidad. Estás acá, te abriste, me parece muy admirable. Yo no lo haría. Pero tú sí. Y en verdad yo te siento ganas de cambiar, de ser mejor. Hola, chicos. Bienvenida, chica. ¿La voy Vengo a acá recibir? problema y aquí. Vengo acá a pelear O sea, también. que aquí hay mucha tensión ahora mismo. Mentira. ¿Verdad? Qué ganas, no eres tan bueno, amigos. Todos fueran como tú. Hola, Andrea. No. Yo debo tener alguna parte mala igual. No. Hola. ¿Cómo estás? Ay, quiero un abrazo. La verdad, me siento tan mal. Qué peleita, ¿eh? No soy peleona, solo que a mí no me gusta que... No, yo sé, te entiendo. Te doy la razón. Buenas. Saben que ustedes Buenas. me ayudaron a ¿Sabes escoger qué debes decirle ahí? Debes decirle lo que te dijo. Ay, escogió Andrea y está con Mari, la escogió una vez y la voy a escoger 1000 veces. Hola, ¿qué tal? Con Manuel, ¿cómo siempre, ¿verdad? Un leve. Sí, estamos en toda la chicha. Ay, ¿cómo se No sé por qué llama? me parece. Junior. Ay, tensión. Bueno, no, siempre me casan, pero no. ¿Me coges a mí? Siempre escogí a ti, pero no va a volver a escoger a mí. Hola. Hola, ¿qué tal? A huevo eso no me chismecito, interesa, como que básicamente. Espacito hay o hay caliente que está aquí. Pásale, tome asiento, ¿Quieren caballero. algo? ¿Quieren jugo? No sé. Ay, qué linda. Yo sí quiero. Gracias. Les No, recomendamos sí o que se sí. queden por No, esta sí. área porque aquí es donde más Ya. va el aire. ¿Soy yo o está Siento caliente? que hay como que un poco de tensión por acá, ¿no? Imagínate toda esa Pero pelea. me gustaría que como que apartáramos eso a un lado y hablemos de nosotros, nos conozcamos. Pues, ¿Podemos conocer su ¿nos casa? quedamos Sí, aquí o- sí. Vamos. O sea, que aquí hay mucha tensión ahora mismo. Es que a Boya Ken se lo contó de una manera maliciosa. Ella dijo que se lo contaron, que se lo dijeron. Cuando tú viste que todos se rieron al hacer esa... Sí. Es parte de mi persona. Ay, me da coraje a veces cuando me choco con gente que quizás no me conoce y juzga de una. Pero nada, loco, o sea, yo creo que si le sacas de estas cosas adversas que te ha pasado, lo positivo es que te quitaste la espinita, puedes asimilarlo, aceptarlo, el tiempo que te dure, te recomiendo que sea súper rápido. Y que nada, te des el tiempo de conocer a las chicas, si eso es lo que quieres aún, ¿no? Porque te veo muy bajoneado. Quiero conocer personas, pero no quiero cometer el error que para mí está cometiendo Mare y Andrés. Porque Andrés ha convivido 3 minutos con ella. Ok, pueden haber chispas. Yo no creo en el amor a primera vista. ¿Te puedo interrumpir un momentico? Es que no puedes caer en el error de los demás. Exacto. O sea, tienes que aprender. Entonces, yo siento que uno para poder decir, él no me gusta, tengo que conocerte. Yo no puedo decir, pero en la entrevista que los conocimos a todos, yo no pude decir, ay, me encanta. Es muy poco el tiempo, pero Sí. en ese poco tiempo yo pude percibir que noto algo diferente en tu mirada. No sé, es como que Mi mirada me encantadora. llamaste la atención. Y te lo estoy diciendo aquí, o sea, no quiero decir que te estés faltando respeto ni nada,
pero me gusta todo lo que tienes, todo lo que llevas adentro. Mira, medio me las pinté. No, pero tienes las manos bonitas. Yo no- tú Gracias. sabes, yo no como que Y tengo una estrella porque soy medio judía. judía. Ajá. Yo solo tengo este tatuaje. Y Dice fe. Ah, Soy una no, yo persona tengo 9. de mucha fe y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo me di el tiempo de conocer. Primero, Austin me eligió a mí. O sea, le parecí. Tú me elegiste a mí y yo quería elegir a otra persona porque contigo yo sabía que iba a tener una cita y yo te iba a explicar. O sea, me parece Austin un hombre guapísimo, todo lo que sea, pero no siento que es mi personalidad. Hasta lo que yo veo es muy tímido, no sé, no siento que igual es la primera percepción, pero no. O sea, y pues Sebastián pienso que es un parcero, o sea, yo siento que es un pana. O sea, me cayó súper que bien, todo lo demás, pero contigo, como yo te conté, siento una confianza bonita. Defiéndete. No tienes cómo defenderte, de verdad. Te estoy siendo honesta. Pichea. No, Yo soy como pichea y un hombre. Yo pichadera. siempre me pongo al lado de los hombres. Pero Pichadera. realmente aquí no te puedo defender. No te puedo defender. Yo todavía no me quiero arrepentir de haber hecho lo que hice con Amor. ¿Por Bueno, qué? Don Dai, Espera. ¿vas a soltar No, esa no, vuelta no, o no, no del contenido que pasó. Ya eso pasó, yo ya me tengo claro. Ya está claro, yo ya estoy claro. es importante. Es a la amistad que yo busqué en ella. No, pero, Ya. pero tu vuelta con Mari ya está clara en tu Ya cabeza. está clarísimo, ya. ¿Crees que ya, puedes ya. salvar tu amistad con Amor todavía? Brother, ella proyecta algo que yo vi y que yo no lo siento Ella con no quiere mucho. ser tu amiga. No importa. Tiene toda la pinta de estar... Olvídate de Amor, no quiere ser tu amiga. No lo intentes porque, es que es una escúchame, persona que... ¿cómo tú te sentirías? Que si ya te puso el sello, ya no te lo va a quitar. Bacán, a la final yo ya ni más con Amor. Olvídate. Pero que ¿cómo tú te sentirías de que tú vayas a un lugar y se exprese de esa forma solo porque alguien le dijo lo que le dijo? Amor se fue de mi cita, Amor se fue de mi cita bien. Pero qué bueno ser Entonces vino esa persona de mala a cambiar su contexto mío. Sí, porque se dijo que supuestamente tú dijiste que fuiste a la casa de las muchachas, que abrazaste a Mari, que ¿Quién le diste dijo besos. eso? No sé porque no estaba. Pero esa persona No es sé. mala. Pues es que no sé si fue Vanessa, no sé si fue una de las muchachas, no sé si fue uno de los muchachos. No sé quién fue porque yo estaba. No vuelvo a ponerme vestido sin short. Me voy a poner tu... Qué intensidad, qué Cuando me intensidad. levante. No. Súper intenso. Él sabe lo que quiere, mi amor. Él sabe lo que quiere. Así me dijo. Lo que pasa es que me dijo que no vayas a pensar que soy intenso, sino que sé lo que quiero y no tengo necesidad de pensarlo. Cuenta. Pero es que todas estamos hablando al mismo tiempo ahí. Nada. Ay, ustedes me dejaron con Reinier, No hay nada que contar. Sí, pero hay un detalle que el chisme completo yo no estaba, entonces me hacían diferentes tipos de preguntas y me preguntaban detalles que yo no sabía porque yo no estuve, yo estaba en la cita con Don O sea, que Dai. no fue nada intenso. Sí, fue intenso. Sí. O sea, me preguntaron que quién le dijo o sea, aquí, cómo se enteraron que supuestamente Don Dai le había dado una nalgada a Mare. Y yo le digo, no sé quién fue que me dijo. Yo no voy a acercar a mal Andrés. Sí, yo también cuando me preguntó, yo le dije, yo no voy a ser chismoso. Yo no vi nunca que te pegó una nalgada. No, yo no me pegué. Ay, no, que hable. Y ella, no, es que yo, ¿me permites hablar? ¿Te callas y me dejas hablar? Y nunca me dejó hablar, güey. Acá en esta casa nos llevamos bien, pero yo estoy consciente que no puedo confiar en nadie. Andreina se quería hacer la víctima y está haciendo quedar a Amor como la mala. Eso no es correcto. De hecho, eso hizo. Por el momento,
lo que van a tener es un llamado de atención, pero ya para la próxima habrá consecuencias. ¿Por qué me vienes a reclamar cuando realmente no fue de que tú eres y tú? El problema lo tengo que resolver con ella. Esto es el premio del día de hoy. Las chicas van a dar su votación y el que tenga la votación más alta gana las flores para dársela a la chica de su elección. Hoy voy a decirlo por si acaso no lo sabe, pero para mí te ves perfecta, hasta sin maquillaje. Abriéndote mi corazón, solo acéptame. Andrea. Dímelo, Andrea, qué bonita es. Todas las chicas la envidian un poco. No me diga algo, no me como el moco. Vamos a improvisar, mami, que lo toco. Vamos, otra palabra por ahí. Tú sabes la que hay. Te saluda Don't Die. Pero amor, ¿cómo? Amor, tú no me entiendes. Tú me entiendes, amor, porque yo estaba el otro día en la piscina y yo le hice así por una broma, amor. Ahora está en sus manos votar porque solamente uno podrá ganar el ramo. Pues el ganador absoluto es